el costado derecho de su ataque izquierdo de la defensa del Cerro Porteño, entre el Luciati, el stopper por ese sector y Benítez, por ahí se mete el conjunto del Rubio. Saque de costado, punto derecha en ataque. Para el equipo Newell's. El comentario de Ricardo después de una presentación de quitador para quitador, pues de quitador, ya se ha preparado el sistema prepago, se mete en 751, llámanos al 129 60 60, Tino Campo, tu barri de preferida. Viene buscando la pelota, viene buscando esa pelota, el medio sale, no pudo el Bocón, la pelota a la izquierda, la va buscando Lucena, Lucena baja mucho más atrás, y este va soltando la pelota, y este va soltando la pelota para Rubeño. Excelente Facundo. Son cosas que pasan, Sí. Darío. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la oficial para bailar los señores que reacción que fue traición, que experiencia que pierde los sentidos. Sporting combina con todo. Ya tiene competencia Jorge Casal. No, pues ¿qué dijiste de Germán Tite en los huevitos? ¿De quién, Germán? Germán por el gol. Germán Rubín. Excelente Facundo. Le gusta Muy bien, el partido está 0-0, Darío. Informa personal Flow, el Inter más rápido del país. Sudamericana Grupo de este martes, San Lorenzo Recoleta 21:30, Estadio Nuevo Gasómetro, Pedro Videgain, Jonos Pina Colombia y el su compatriota Nicolás Gallo. Cerca de los 40, 0-0. Con estos marcadores nacionales, hacemos el repaso nacionales. Vicecampeón del torneo Apertura, Víctor. Así es, Nacional sigue un punto encima de Cerro, 3 encima de Ameliano. Nacional a esta hora vicecampeón. Mirá la gente que metió Rubeño, Víctor. Yo no estoy exagerando, no sé si metí la pata, no sé si exageré o no, Víctor, pero para hacer Rubeño, mucha gente metió, Víctor, en la tribuna Petinguil. Sí, un número aceptable, Diego. Yo creo que subió un poquito más. 150 ahora deben ser 200. Ahora deben ser 200. Está bien. Marcamos el tiempo, Darío. Neumático, Yoko Camargo, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco, presenta el capítulo Chaco en banca, Señoras y señores, el partido está 0-0. Seguro, Chaco. Vamos al minuto de juego. ¿Cómo está el minuto de juego? ¿Cómo está el partido? 1-1. Sigue el partido, Facundo. 1-1 en 34 minutos por ahora. Libertad de el marcador. Mira el marcador. Recién por derecha. Marcelo Fernández por derecha. Donde incluso para Lorenzo Melgarejo más justo. Muy bien, vamos a la fortaleza. ¿Cómo está el tema? Minuto de juego. Sigue 1-1. Así es, Diego, minuto 41 ya. Estamos muy cerca del final del primer tiempo. Sigue igualado un gol aquí en Villeta Ameliano. El partido entre Ameliano y Trinidad. Ameliano que trata de tener un poco más de peso en ataque a comparación de lo que había sido al principio del partido. De todos modos le cuesta todavía asentarse en terreno rival. A Ameliano Trividense sí, agazapado a la pesca en este momento de cualquier error rival para meter nuevamente un nuevo gol, que le den en este caso el segundo en lo que va del encuentro. Retiramos minuto 42 del primer tiempo, 1-1 entre Ameliano y Trividense aquí en Villeta. Correcto, acá no tocan a Klimovic. Así fue Pedro Álvarez. Va a recibir la tarjeta amarilla. Falta contra Klimovic. Allí lo busca al jugador. Todavía no mostró la amarilla. Creo que se le perdió el que hizo la falta. Se percató. El número 5. Pedro Álvarez. Tiro libre para hacerlo. Neo Plus, 400 megas de velocidad cinética y menos gratis con servicios canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mini empeño, ventarlo, cotización, mejor cotización, Sarmiento casi profesor Cabral, Bueno, si pasa la barrera, creo que bien orientado el remate de Turbe, creo que es gol. Buena orientación, precisión más que nada, orientación en el remate. Si pasa, creo que es gol y Turbe le va a pegar el otro Klimovic. Tiro libre para hacerlo, Darío. Más de 1.600 médicos cobertura, los mejores centros del país, 5.021, 248.000 opciones, SPS, 30 años tu salud con los respaldos de Cones y Barro. Termocalentador SPS, 30 más litros por hora, versiones 200 en el precio del grupo. PS en el precio del grupo EPB. Va a pegar el Turbe.
viene el gol, pelota la barrera, levantó bueno, otra vez Iturbe levantó bueno. Le pegó mal Iturbe en el tiro libre. Le pegó mal Iturbe en el tiro libre y en el rebote peor. Falta el arquero, tiro libre, falta el arquero. Tiro libre, cuidado. ¿Qué pasó, Víctor? Amarilla, cuidado. Amarilla para Matías Pérez. Amarilla para Matías Pérez, que fue el que lo atropelló a Fraga. Es amonestado el capitán de Cerro el día de hoy, Matías Pérez. Muy bien el partido. Cuando el trabajo sigue más aparece fácil. Cuando el trabajo sigue más aparece fácil. Para los que no profesionales de paz y crear para los que no se rinden paz y marca Paraguaya potencia que nos une. El partido es el mejor destinación oficial de la hinchada del Quincho con amigos asados del monitor original de la hinchada, sponsor oficial de la hinchada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le pega? No pasó nada, Ricardo. Pero no es para tarjeta eso. El arquero el que le bajó los manotazos. Claro, el arquero sale. Claro, el arquero sale y lo lleva por delante aplicando el manotazo y al final le quita tarjeta amarilla al defensor. Sigue en el piso el arquero. Así fue, sigue en el piso el arquero. Sigue en el piso, pidió asistencia Franco Fraga. Vamos contigo, aprovechemos, Darío. No, nadie patitas de pechugón, 100% pechuga de pueblo, jugoso por dentro, por medio, por fuera, con textura uniforme, pechugón, vuela, en futuro, los ángulos, planchuelas, chapas y mucho más, accesos casi perfectos, socorro, ventas al 083308813, reza, gusto y error. ¿Cómo está en el promedio con la derrota justamente de Deportivo Luqueño y el 2 de mayo? ¿Cómo está Rubio con esto, Víctor? Súmale, chivo el empate. Y no le cambia mucho el panorama sumar de a uno a esta altura. Va a terminar penúltimo en la tabla de promedio. Si gana da un salto importante porque lo superaría a Luqueño al cierre de este torneo. Bueno, correcto, muy bien. Pelota, sale el portero Fragueda. Yogur natural de Lacto, la nueva presentación de 350 gramos más práctica para quitar como quieras. Yogur natural Lacto, Landa natural como vos elegís. Tu talento ya está ahora entrenando Universidad Americana por así que lo tuviera profesional real, así que lo tuviera así es la Americana. Vamos a la Vicena, sigue 1-1, minutos de juego, ¿cómo está el tema nacional ante Libertad 1-1, Facundo? El partido por ahora otra vez, el partido muy equiparado, mucha situación, ahora por remate de larga distancia, Leandro Mesa que pasó muy fuera del arco, por ahora 1-1. ¿Cuánto adicionó el árbitro? ¿Ya pudiste observar los minutos de adición o no? Estamos esperando, Facundo. Correcto, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos yo con Camayo 45 minutos, cumplido 45 minutos, primera etapa, Pedro Chaco, presencialidad de Iván Villa, Diego Iván. 0-0. Seguro, Chaco. La tarjeta para Javier Vallejos, tercera amonestado de Rubio Ñu. La falta fue contra Freddy Noguera. Vamos a la Fortaleza. ¿Cuántos minutos adicionó el árbitro? Si lo adicionó o no. Sigue 1-1, Germán. Diego, tiempo cumplido ya aquí en Villeta. Continúa el partido entre Ameliano y Trinidad. El cuarto árbitro, Aldo Quiñones, indicó 3 minutos más, así que se juega hasta el minuto 48 aquí en la Fortaleza del Pico Cerebro. Excelente, muy bien, estamos atentos. Si tenés el minuto de adición, Facundo, pero antes de pensar, porque hay tiro libre para Cerro. Le va a pegar Iturbe. Iturbe le va a pegar esa pelota. A ver, Iturbe le pegó. ¡Gol! Juan Manuel Iturbe. En esta sí, Juan Manuel. Precisión, orientación. Técnica, elegancia, no sé qué adjetivo, fue un golazo, tremendo gol cuando termina el primer tiempo, qué golazo de Juan Manuel Iturbe, golazo de tiro libre, en esta se te dio Juan, esta es tuya Juan, ¿cómo está la cosa? Al término del primer tiempo, Cerro le está ganando a Rubio Ñu, le gana por 1-0. Y tuvo un tiro libre hace 3 minutos aproximadamente y le pegó mal. La pelota pega en la barrera y después del rebote volvió a rematar de mala forma. Esta vez un poco más lejos, pero el remate esquinado también el remate. Le pega con potencia, se tira bien el arquero, pero la pelota le pica antes, por eso lo engaña. Pegadita al palo izquierdo para que Iturbe de tiro libre en la segunda y la manda a guardar y le dé a Cerro la victoria parcial al término de la primera etapa. Momento del gol. 46 minutos, primera etapa. Cerro le gana a Rubio por 1-0. Cerro le gana a Rubio por 1-0. 1080 en el día. Lo grande, pasión en el corazón. Se vive cada competencia con garra y con fervor.
relato Diego Iván. Esperamos un ratito, Víctor. Terminó el primer tiempo. 1-1 entre Nacional y Libertad. Facundo terminó ya o no. Terminado. Juan debería haber terminado. Juan por un posible penal para Sebastián Vargas. Sebastián Vargas lleva al izquierdo y el lateral izquierdo. Y el que no me equivoco, el que lo lleva por delante es Diego Viera. Ahora va a revisar Juan Gabriel la jugada. Sí, estamos viendo por el monitor, estamos viendo justamente Juan Gabriel, al árbitro. Juan Gabriel, pero aprovechemos y vamos a la Fortaleza. Ya terminó primero. Roque quiso ver también la jugada. Ahora vas a acercar la cabina de Juan Gabriel. Correcto, estamos atentos, vamos a la Fortaleza. Terminó primer tiempo. Todavía no, Diego, ahora sí. Indica el pitazo final, Alipio Colmán para por finalizado este primer tiempo. 1-1 entre Ameliano y Tridense aquí en la Fortaleza del Pitucurú de Villeta. Bueno, muy bien, correcto, Germán. Vamos después para el segundo tiempo. Estamos viendo la acción justamente de Fernández en el Libertad, con el hombre de Nacional. El 29 Vargas. El 29 Vargas. Correcto, Vargas muy bien. ¿Qué decide el árbitro? Sigue observando el monitor, Facundo. Santiago Tigre Roja tomando Gutiérrez que le dicen que es penal. El punto penal ya está parado Alexis Cañete. Yo creo que Roque es el que va a pelear con él porque está con la pelota con él. No creo que le pegue a Alexis Cañete el central. Sigue reclamando el penal. Toma final Juan Gabriel. Tiene la decisión final Juan Gabriel Benítez. Penal para Nacional. Bueno, Facundo. Le va a pegar. Está con la pelota Alexis Cañete. Facundo, a tu relato, Facundo. Vamos a tu relato, Facundo. Adelante, Facundo. Perfecto, Diego. Ya va a patear Josué Colmán. Es el que se acerca a la pelota. Lo estuvo guardando con él Alexis Cañete. Amarilla para Marcelo Fernández también de paso. Le va a pegar Josué. Ya le da la pelota. Era Coronel. Está parado, se le acerca Víctor Rojas. Le va a pegar Josué que salga del área al equipo arbitral. Ahí le va a pegar Josué. Penal para subir al marcador. Que quiere subir al marcador. Está acomodando la pelota Juan Colmán. Habla Juan Gabriel Benítez. A otro lado Víctor Rojas. Patea y termina, a mi criterio, Diego. Porque el cuarto árbitro ya se cubrió. Le va a pegar Josué que no se adelante. No hay rebote, se patea, le va a pegar y termina. Le va a pegar Josué Colmán. Indica otra vez la indicación de Juan Gabriel Benítez. Para que se juegue. Hay penal para Nacional, le va a pasar Josué Colmán. Josué Colmán le pegó. Remate cruzado por Roja, posible para Víctor Roja. Por Nacional. Hay gol de Josué Colmán para subir el marcador. Excelente, Facundo. Entonces está ganando el tiempo Nacional, está ganando entonces 2-1 Libertad. Quedamos con Víctor y con Ricardo. Víctor, contigo, Víctor. Y al final los aplausos para Iturbe, lo que fue un primer tiempo que no levantó ritmo sobre el final, los aplausos mayoritarios del público de Cerro que se termina yendo conforme al tanto de Juan Iturbe. Con este tanto de Juan Iturbe reclamaba a los compañeros de la barrera que se abrieron la pelota para el tanto. Pasó la pelota para el tanto, convertido por el jugador de Cerro Porteño al ganar. Por más que Cerro esté ganando, hay que recordar que Nacional es el equipo vicecampeón del fútbol paraguayo. Correcto, Víctor. Nacional con esta victoria sobre la hora, con esta victoria sobre la hora también, al igual que el gol de Iturbe se pone en ventaja en la tabla de posiciones y es el vicecampeón del fútbol paraguayo, por más que decía la vez pasada el presidente Enrique Sánchez que
No era el objetivo, sino el vicecampeonato, sino salir campeón en este torneo de apertura. Recordemos que las cosas no se hicieron bien. Recordemos que las cosas no se hicieron bien. Principio, por eso Nacional. De principio, por eso Nacional. Dejó escapar puntos increíbles, ¿verdad? El partido que pierde contra Olimpia sobre la hora. En cancha de Nacional, en que pierde 2-1. Nacional, que pierde 2-1. Con el gol de Franco. Con el gol de Franco, que le pegó de fuera del área. Y otros también que se le escaparon que se le escaparon a la academia. Le alcanza para ser el vicecampeón del fútbol paraguayo, pero lejos que es Olimpia, del campeón que es Olimpia, en cuanto a la tabla de posiciones. Por eso, tampoco para Cerro es algo muy importante, ser el vicecampeón. Me parece que a Cerro le queda bien. Me parece que a Cerro le queda bien no ser vicecampeón, ser tercero y no ser vicecampeón, porque ha de ser el equipo en el mundo con más vicecampeonatos. Ha de ser el equipo con más vicecampeonatos. En el mundo exagerando un poquito. En el mundo exagerando un poquito. Pero tantos vicecampeonatos sí tienen más vicecampeonatos. Sí tienen más vicecampeonatos en el campeonato ganado. El conjunto de Barrio Obrero, hablo de Cerro Porteño, porque Nacional también es de Barrio Obrero. Si vamos al partido que se está jugando aquí, en cancha de Cerro, de nosotros, a espalda de nosotros, está jugando el otro partido, se está jugando el otro partido, y un poquito más retirado en billetas, se está jugando el partido de Ameliano en busca de evidencia. Todos van en busca de quedar como segundo en la tabla de posiciones, más que el vicecampeonato, creo que es eso, quedar como segundo e intentar seguir sumando la máxima cantidad de puntos posible de no campeonar para clasificar, como siempre decimos, a una de las copas, la Copa Libertadores, la Copa Libertadores o como premio consuelo, la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana. Si vamos al encuentro de hoy, creo que Cerro mejoró un poquito con respecto a otros partidos. No digo que haya jugado él, mejoró un poquito, pero se nota que mejoró un poquito, se nota que es un equipo que cuando se lo propone, puede hacer lo que hizo al final, llegar con peligro al borde del área, conseguir una falta, de la falta un tiro libre, que pateó bien, realmente patea bien. Hoy lo va a explicar, por supuesto, Germán Cafa, nuestro especialista en el arco. Me parece que el arquero se va bien. Me parece que el arquero se va bien. Que se haya abierto un poquito la barrera, el pique previo, antes de llegar al arco, engaña. Es lo que engaña. Ya se había jugado la pelota al palo donde se fue la pelota, que se le levante la pelota, lo deja sin chances para poder evitar que el remate de Iturbe se convierta en gol. No tuvimos grandes oportunidades. Los arcos. No me acuerdo que lo hayamos nombrado. No me acuerdo que lo hayamos nombrado a Fragueda tapando una pelota, Fernández tapando una pelota difícil. Que los arqueros pasaron. Lo que significa que los arqueros pasaron un primer tiempo tranquilo, excepto en la última jugada donde Fragueda tuvo que ya buscar la pelota al fondo del arco. No atacaron demasiado. Era un partido a un ritmo lento. Así se jugaba, porque así se jugaba, administrando las energías, intentando, sabiendo que si no se puede ganar, bienvenido sea para Rubio Ñu el empate, también su gente, su público, que ahora está haciendo ruido allí en la zona de Petengil. Pero ahora se queda con las manos vacías. Rubio Ñu tiene que salir a petar. Rubio Ñu tiene que salir a petar en el segundo tiempo para darle más a la gente que vino a verlo y para no terminar tan mal este torneo de apertura. El cambio de técnico le dio resultados en los primeros partidos porque debutó ganando, pero después volvió a perder, volvió a entrar en la incertidumbre de qué pasa. Y aquí tenemos a que yo no digo que juegue mal, porque mal no juega, convence. Pero tampoco convence. Y cuando no convences, entonces de poco te sirve. Creo que debería apostar un poco más al ataque, un poco más a acompañarlo a Pérez. Mendieta Willy casi no tocó la pelota. Tener tantos volantes en la mitad de la cancha, como Montiel, Rojas, Martínez, Lucena y Willy es como intentar neutralizar
al equipo rival del desdoble, pero a la hora del desdoble, a la hora de atacar no le fue bien. Pone una línea de 3, Cerro que pone una línea de 3 en el fondo, 4 de la cancha y 3 de vuelta, en la mitad de la cancha y 3 de vuelta arriba, en teoría, ¿verdad? Después de la pelota, una vez que Cerro tiene la pelota o que la pierda va cambiando permanentemente el dibujo de lo que quieren ambos técnicos, un partido en el terreno de juego, un partido donde no se jugó mal. Donde no se jugó mal, Rodrigo. ¿Qué dice? Rodrigo. ¿Quiere que mire mi celular? Espera un ratito. ¿Quiere que mire mi celular? Espera un ratito, voy a mirar mi celular. ¿Qué pasó, Rodrigo? Decía un partido donde no atacó mucho, tiene que Cerro Porteño 38 figura como el equipo con más vicecampeonatos, seguido por Colo-Colo 22 y luego la U Católica de Chile 21 y después Cruz Azul 12. Estaba en lo cierto, Rodrigo. Estaba en lo cierto cuando decía que era el equipo con más vicecampeonatos. Lo dije sin saber los números. Sin saber por la cantidad de vicecampeonatos que tiene Cerro Porteño en su liga, ¿verdad? En Paraguay, en Paraguay, al final resultó ser un dato bueno o exacto. Pero metiéndonos de vuelta en lo que muchas veces que buscan el arco rival y no encuentran el gol. Hoy repito, los dos jugaron sin ser demasiado ofensivo, pero con la pelota parada Cerro consigue desnivelar. Primero, al borde del área, patea. Iturbe pega en la barrera, vuelve a querer meter un centro que quedó corto. El tema era ¿por qué patea así? ¿Por qué patea así? ¿Por qué patea Iturbe si le pega tan mal? Y en la segunda oportunidad volvió a perfilarse también Iturbe, pero le pega Iturbe, le pega bien esta vez. Y la pelota se convierte en el único gol de Cerro Porteño, la primera etapa, el gol de Cerro Porteño, en el relato de Diego Iván. Tiro libre para Cerro. Le va a pegar Iturbe. Iturbe le va a pegar esa pelota. A ver, Iturbe le pegó. ¡Gol! En esta sí, Juan Manuel, precisión, orientación, elegancia, no sé qué adjetivo, fue un golazo, cuando termina el primer tiempo, qué golazo de Juan Manuel Iturbe, golazo de tiro libre, en esta sí te digo Juan, esta es tuya Juan, vamos a estar la cosa, al término del primer tiempo, Cerro le está ganando a Rubio Ñu, le gana por 1-0. Pero recordando que esta vez Cerro no es el vicecampeonato del fútbol paraguayo, porque Nacional su partido está ganando su partido y es el lugar que se queda con el segundo lugar. Esta vez segundo vicecampeonato con el vicecampeonato se queda de Nacional. Vamos a esperar por los equipos, ya están ingresando los suplentes, los de Cerro Porteño también, los de Cerro Porteño también. Allá aparece Cerro y va a meter dos cambios, si no me equivoco, pero para eso vamos a Víctor Villalba. Camiseta 37, Mauricio Roldán, y el otro es el 24, Mauricio Roldán es delantero, Lucas Gómez es volante central, aunque Morínigo lo ponía de zaguero, en un rato vamos a confirmar, pero reitero, 24 Lucas Gómez, 37 Mauricio Roldán, y en Cerro 16 Fabricio Peralta. Los cambios que se vienen. Muy bien, correcto. Este gol no entra, Víctor. Entonces este gol no entra, Víctor. Para los mejores goles. Para los mejores goles. No, para mí no. 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 Yo me entusiasmé, qué golazo. Qué técnica. Nada de eso no hubo, Víctor. No hubo nada de eso. Y no, para mí sinceramente no califica. Estoy casi seguro que se abrió la barrera, por eso pasó por donde pasó la pelota. Bueno, muy bien, estamos con la información. Informa personal, Claudio, entre más rápido del país. Vamos primeramente en Cerro, Víctor, ¿te parece? En Cerro 16, Fabricio Peralta dejó el campo, Mateo Klimovic. Y en Rubio Ñu, 24 Lucas Gómez. No retornó Javier Vallejos.
37 Mauricio Roldán. Y no lo estoy viendo al juvenil. Lucas Montiel. El que quedó en vestuarios. Roldán argentino se dio a préstamo de Banfield. ¿Quién salió? Salió Montiel, Lucas Montiel el juvenil, y para que entre Lucas Gómez salió Javier Vallejo. Vamos a Nacional. Muy bien, vamos a Nacional. ¿Qué pasa ahí, Nacional? Facundo. Seguimos esperando a la salida de los jugadores, Diego. El que lo vimos entrenar antes de ingresar al campo de juego, Iván Franco. Estuvo haciendo capaz al primer cambio de Libertad. Estamos atentos entonces a eso. Vamos a la fortaleza, Germán. Están reingresando los equipos amelianos. Es el primero en pisar el terreno de juego. De a poquito lo hace Trinidense también. Vemos que ambos preparan cambios. En Ameliano, por ejemplo, se prepara para ingresar Carlos Favero. Y Trinidense va a meter 3 variantes para su al campo de juego, para este reingreso al campo de juego para este segundo tiempo. Por ejemplo, vemos a Diego Melgarejo, a Luis de la Cruz, uno de los referentes del plantel del Triqui, y también a Tomás Reyes. Trinidense va a meter unas cuantas variantes. Una vez para el inicio de este segundo tiempo que empieza el minuto más. Claro, por supuesto, acá el árbitro ya dijo, los cambios, muévanse, porque claro, los cambios justamente en tu partido y también a la pena del otro Nacional. A propósito, ya están en el campo los académicos y los humarelos. Aún no, Diego. Sigue esperando la salida de los jugadores, tanto de Nacional y Libertad, y los suplentes. Bueno, vamos a esperar entonces, que aprovechemos, vamos contigo, Darío. En San Justo y los Ángeles planteles ya pasan mucho más. Acceso casi perpetuo, socorro, 30 80 al 083 30 88 13 Reyes San Justo y Holanda nueva presentación de Lactolanda nueva presentación de 350 gramos más práctica para disfrutar como quiera. Natural Lactolanda natural como vos elegís. Tener razón por el claro. Es verdad lo que dice Ricardo por el penal que ya hice. Atrasó mucho más el partido. Josué Colmán, dicho sea de paso, le está dando la victoria. Con esto Nacional le dice, 2-1, con esto Nacional le dice, independientemente de la victoria del Cerro. Así es, Nacional con esto es vice. Como decíamos antes de empezar el partido, Nacional es el único que dependía de sí mismo, gana y no le importa lo que pasa en otras canchas. Está cumpliendo con eso, Nacional ahora mismo es vicecampeón. Vamos al repaso de los goles. Tenemos tiempo. Los goles de Nacional y de Libertad. Facundo, te escuchamos. Los goles en Libertad fueron Matías Espinosa por el lado del conjunto Humarelo y por el lado Nacional. Orlando da una Josué Colmán ahora y ingresa Víctor Bernay con yo creo que cuerpo técnico. Ya también lo hará a los jugadores, el equipo técnico de Libertad, Juan Zamudio, Cristian Rivero, pero ya se puso el campo de juego. Muy bien, en la Fortaleza hacemos el repaso de los goles y los equipos ya están listos para el segundo tiempo, Germán. En el caso de Ameliano había abierto el marcador Abel Paredes a través de un tiro libre, en el primer tiempo. En el caso de Trinidense lo había empatado a través de otra pelota parada, en este caso un penal convertido por Fernando Romero al minuto más 25. En segundos más ya se iniciará aquí el segundo tiempo. Todavía se espera el anuncio por parte del oficial de la APF. De todos modos, los jugadores se mantienen calentando para no enfriarse, para lo que será el inicio de esta etapa complementaria. Tu talento ya está ahora entrenando en la Universidad Americana Real para la vida profesional real. Así quiero estudiar, así es la americana. Adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Jacomera Automotor. Entonces el gol de Iturbe para Víctor no figura. No figura. No, para mí no, Diego. No, tampoco. ¿Y para vos, Ricardo? No, tampoco. Bueno, vos qué decís, Rodrigo. ¿Vos viste el gol de Iturbe? Sí, señor, pero tampoco no ingresa. No creo. No, encima el arquero tuvo complicidad. Las temperaturas bajas y altas en Felicia, aguanta mi defensa, se realiza el vecino, donde hay salud y todo. Colección Celal Viroca, Playmobil, y aún las estaciones satélites, creadas 100.000 estaciones satélites, más 45.000 por cada sobre CL, con el oficial de la Albiroca. Excelente, Facundo. Muy bien, estamos esperando la orden. ¿Qué pasa con tu partido, Facundo? ¿Le están todos listos los muchachos para el segundo tiempo? En la visera. Con 2 cambios se va a venir en Libertad, ingresa a la cancha con el 18 Juan Franco y con el 34.
¿Quiénes se fueron, Germán? ¿Quiénes se fueron, Germán? Perdón, Facundo. ¿O te damos lo que se fueron o te damos tiempo para confirmar eso? Bueno, muy bien. Y te escuchamos, Facundo. ¿Quiénes se van en libertad? Te escuchamos, Facundo. ¿Quiénes se van en libertad? En libertad va a ingresar. En libertad va a ingresar con el 18. Iván Franco se va a retirar del tablero. No levanta. Porque no podemos verificar todavía quién. Porque no podemos verificar todavía quién porque no ingresaron todavía todos los jugadores. Ahora sí se entiende. Ahora sí se entiende. Bueno, muy bien. Sí te escucho, Germán. Sí te escucho, Germán. El caso de Ameliano ingresó con la 17 Carlos Favero. No regresó Sebastián Aranda. Es el primer cambio del cuerpo técnico de Nani. En la B azulada, en el caso de Trinidense, ingresaron Diego Melgarejo con la camiseta 4, con la 8 Luis de la Cruz, con la 29 Tomás Rogers. No regresaron a la cancha Sergio Mendoza, tampoco Ariel Gauto y tampoco el argentino Nicolás Maná. Hay que decir que Ameliano ya habiendo liquidado la bolsa de 900 minutos requeridos por la PF para los juveniles. Excelente. Sebastián Aranda, por ejemplo, jugó todo el cuerpo técnico de Nani. El cuerpo técnico de Nani tenía en el debe el conjunto de Ameliano y ya lo redondeó. Excelente, Gerson, muy bien, señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Continúa relatando Diego Iván. Otro partido, pelota al fondo, 0 por 1-0. Es lo que llegamos a Pirata tu tarjeta de crédito de regalo la remera del último matriculado sonerada más 3021 218 4000 caja mutual. Venía a divertirte en Casino Slot del Sol, nuestro casino en la más Emile Slot. Estamos en el Slot del Sol. Ya arrancó segundo tiempo en la visera, Facundo. En la Fortaleza, Germán, ya se juega segundo tiempo. Pitazo de Colmán para dar inicio a la etapa complementaria aquí en Villeta. Muy bien, tiro libre aquí Mamá y papá lo valen, soltamos en millones efectivos, 50.000 bones, cuántas quinieras, cupones, bases y audiciones en farmaciacatedral.com.py. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Blanco, Primavera de Concepción. Teléfono 0971-30-008, Centro Materiales Santa Rosa. Le pegó Rodrigo por el Solardo, por arriba, por elevación, golpe de cabeza, Mario, Luciati, pelota al medio, insiste el arco, a ver, remata el arco, qué tremendo disparo, ¿quién fue Víctor el que pateó? Lucena, tremendo el gatito, bien el gatito Fernández. La calidad de arquero que tiene el gatito no se complica la pelota del Fernández. Tiro de esquina para Rubeño. Tupido Vizá, 30 años girando tu hogar de felicidad. Energía, llegate a tu casa, ahorita vas a instalaciones gratuitas, libre 021 728 92 28, tu solución rápida y confiable Energía. Para los momentos íntegros, el equipo de su pizza, práctico rápido, siempre listo para ofrecer el fuego. Ofrece calidad desde su origen. Le va a pegar Rodrigo, con estos marcadores nacionales, vicecampeón del torneo en el último juego de la fecha, 22 pelotas. Si se desvió no pasó nada. Si se desvió no pasó nada. Tiro de portería para todos. Del Sportivo Trinidense. Sí, apenas la primera pelota prácticamente que toca Luis de la Cruz. Manda con ese pie derecho, golazo de media distancia por parte del ahora capitán del Triqui. Me parece que hubo complicidad también ahí de Miguel Martínez, porque casi al medio puede ser remate de Luis de la Cruz. De todos modos, por la fuerza terminó venciéndolo. Trinidense retoma la ventaja 2-1, le gana 2-1 como visitante a Ameliano, Diego. Muy bien, correcto. 2-1, Cerro está 2-1, Cerro está ganando Libertad, Serie Nacional le gana Libertad por 2-1. El comentario Ricardo es una presentación de Quintador para cada hora. Quintador y Capuchino Quintador. La Salutina Pexito Plin, sistema prepago, se llama 751, llamadas al 729-60-60, Plin. Campo tu parrilla. La pelota para el Bocón, se juega sobre la izquierda, se juega sobre la izquierda, se metía en esa zona el zaguero de Rubeñuz, se la saque de costado, sobre la izquierda pertenece a Cerro. Durante la moción del Mundial con Tokio, la oficial para ver adelante, el Cacarrón, por tengo ocasiones que afectan con experiencia que invierta los sentidos, en esa zona del campo de juego, la va buscando lentamente, Quintana poniendo esa pelota, está moviendo esa pelota, en esa zona movió para Peralta, tiene Fabricio Peralta, juega mitad de terreno zona media, no podía Pérez, va la cruce, en esa zona de cruce, en esa zona de izquierda, se mete, marca Quintana, saque de costado para la visita. Centro
en América, Peteita, Guaco, Viara, Cacabacio, Eléctrica, Pepe Pilar, cumplimos 66 años de cuentos sin intereses hasta el 31 de mayo, cuotas atrasadas hasta el 100%, inversión más segura inmobiliaria, la inversión más segura en la vida. Vamos a repasar los equipos paraguayos en Copa Libertadores. Por ejemplo, Cerro juega el jueves ante Cristal con solo empatar ante el equipo incaico, clasifica primero su grupo, Víctor. Así es, solo le falta el puntito de empate y ya no le importa lo que pasa entre Palmeiras y Junior. En ese caso tiene ventaja deportiva al ganarle el duelo del último miércoles a Palmeiras. La pelota la saque, marcó Benítez, se la saque de costado y es finalmente para Cerro Porteño. Aprobable la comunicación de corporación de $55.500, horas contables de $45.900, promo hasta agotar todas las raíces, ropa por Pac en Paraguay. Pusieron mantones su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, se puede cobrar con mango, la nueva forma de cobrar, seguro cobrar con mango. 19:30 juega Variante de Vega, fecha para Variante, camina se va. Informa personal Flow, el litro más rápido del país. Sudamericana, Audax Italiano, Audax Italiano el miércoles 27, el defensor del Chaco, el árbitro Gustavo Tejera de Uruguay y en el bar Andrés Olimpia con solo empatar el primero en su grupo. También exactamente una ronda porque directo una ronda primero directo al ser primero va a jugar en octavos de final en Copa Sudamericana con tan solo empatar ante Audax. Neumáticos Yoko Calma y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa, Pedro Chaco, precio calidad Diego Iván. Señoras y señores, ese partido lo gana Cerro Gasero. Seguro Chaco. Cristal Caos se portó en la corte, Cristal Caos se portó en la corte, minutos y más, sigamos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Vehículo motobolero en Bristol con una cuota regalón, incluye chapa gratis, cuota red social, 59.500 comercial, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Nacional está ganando Libertad, Caricia Topo Maya hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el punto número 1 de los paraguayos. En rumbo, estamos para cuidarnos en tu reparto ya. Vamos a encontrarnos en redes sociales, llamamos al 449-488. Rumbo social de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Para mañana 2 partidos ante Canarias, 5 de la tarde, Caracas, Guatemala, Betalí de fondo, General Caballero ante Guainía, 19:30. Uninorte, la Universidad Privada número 1 para buenas inscripciones abiertas, llamamos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad sin cultura. En casa, acá la biblioteca, ahora cimentos de la mejor calidad. Con casa construyendo historia. Cerro con gol de Víncula Actuales Banco y participa con Kit Futbolero, Ciudad de la Banco, Crescente Center y Autofarma, Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Muy bien, pelota al fondo, tiro libre, Idea la marca número 1 más vendida. Idea la marca número 1 más vendida de electrodomésticos en la era película, representa, distribuye, Britanesia. Para internet industrial, fabriconización, centro industrial de Milton 97000, comunicado al 437.000 para Guate Inmobiliaria. Alfaro ya empezó a trabajar con algunos de los muchachos con miras a la Copa del Mundo, Víctor Villalba. Hoy fue la primera práctica. Así es, Diego, hoy fue la primera práctica. Varios jugadores que faltan, que serán sumando, por ejemplo, Olimpia, los de Olimpia, los de Cerro, los de Palmeiras, los de otros clubes que participan en torneos internacionales recién para el fin de semana. Estarán en Paraguay. Hoy, por ejemplo, terminó la temporada en Italia, así que se lo espera lo mismo Alderete. En la semana lo mismo Alderete, Diego Gómez, que hoy finalizaron con Brighton en la Premier League. Así que de momento, en la Premier League. Así que de momento, grupo reducido todavía. Señor de 8 futbolistas, dicho sea de paso, Cerro gana el partido por 1-0. El comentario de Ricardo con la presentación de Quilito del Parque Lorenqui, Lazaro y Junior Bequitadón, Lazaro tiene Paquito, Fleming, sistema prepago, Sibelmin 751, llamas al 729-60-60, Fleming, Estilo Campo, tu parrilla preferida. En esa zona del campo de juego, tiene el Boca Torres, izquierda está dejando para Benítez, izquierda está dejando para Benítez, otra vez para Torres, Jonathan, no fue convocado entonces para este juego, se lo guarda para el partido del jueves. Perdón Diego, justo. Vegetti va a estar para la fecha final de Copa Libertadores, sí, Vegetti titular. Pelota a la derecha, saque de costado para Cerro. Frente a la emoción de un con todo quiere tu oficial para ver al árbitro Carrón por 5 cocinas que los emprendedores experiencia que junta los sentidos. Combina con todo. Ella va a llegar a Cerro del segundo tiempo. Cerro gana tiro libre, Cerro gana 1-0. No puede parar tu batería tampoco por eso el equipo batería basta con lo que puede para su fuerza arranque, elegir banda. Acércate al punto de intercambio de figurillas en 18 locales todos los días.
día de 18 a 19 horas se completa tu compañía y vive el sueño mundialista con esto. El torneo clausura, ¿qué fecha arranca, 24 de julio. 24 de julio. 24 de julio. Cerro gana partido por 1-0. Loco que prende certifica el civil lo mejor de nuestra tierra. Certifica con su oficial de la Roja. Los miércoles del mes 20% de recarga, 30 créditos continental, válido hasta 1 millón por semana. El ahorro de supermayorista compra más, paga menos. Paraguay, Estados Unidos. Tenés Estados Unidos. Tenés el horario, Víctor Villalba, ante Estados Unidos. Viernes 12 de junio, 22 horas de nuestro país ante Estados Unidos. Víctor? ¿En qué ciudad? ¿Dónde se juega, Víctor? ¿En qué ciudad de los Estados Unidos? En Los Ángeles. ¿Cómo se llama el estadio de Los Ángeles? ¿Cómo se llama el estadio de Los Ángeles? Brillante. Gana Cerro por 1-0. Brillante. Gana Cerro por 1-0. Ancha de Energy, por eso trabaja más 40 TVs, 50 pulgadas, carácter 905, tu lectura al 0820003 y ya participas. Cuando hinchada y Energy, porque en este mundial ya no elegimos a creer opciones, elegimos una sola creer en la Roja. Apostar la controversión de la Roja. Gran cobertura, como siempre, de fútbol a lo grande por la 1080 Ricardo Monumental y Arturo Ricardo Víctor Aguilar y los compañeros. Gran cobertura, Paraguay debuta ante Estados Unidos en la Copa del Mundo. Socio con leche La Pradera en su presentación social de que por la pradera sin necesidad de frío, La Pradera lo mejor en lácteos. Solicita tu policía seguro al 022363000 ingresa al solseguro.com.pe. El Solseguro siempre te acompaña. ¿Qué capacidad tiene el estadio Sofi? ¿Qué capacidad tiene, Víctor? Sin mal no recuerdo, 74.000 lugares. 74.000. Bueno, a ver, Willy Mendieta puso al medio, no pasó nada. La marca sobre punta derecha, sale Cerro, sigue Darío con el neumático John Cama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros. Eso seguro, Chaco. El doble de defensores. El doble de defensores. Este tiene 42. Sí, Víctor, ¿verdad? El doble que el defensores. El doble que el defensores. Sí, prácticamente el doble que el defensores. Y el otro estadio también es de San Francisco, donde va a jugar Paraguay, donde va a jugar Paraguay segunda y tercera fecha. La diferencia es que el de Los Ángeles es todo cerrado, el de San Francisco es libre. Ahí por ejemplo se hizo el último Super Bowl en el de San Francisco. Cerro gana 1-0. Bema Flores con los 365 y final de las 24 horas. Maricano con teléfono 671 Instagram bien, Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con Santa Guimol. Encontrarlos en el primario. De la fábrica no te dio. Después de este tiro de esquina, vamos de vuelta a los compañeros. Facundo está en la visera y en la fortaleza está Germán. Tiro de esquina para Cerro. Tu Piro Villar, 30 años en el lugar de felicidad. La pelota Juan Manuel Iturbe. Miles y millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte que está llamando CNTS por el móvil. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en la plata en Reino, comodidad. Locales para tu comodidad. Visitamos en laplaza.com.pe. Le va a pegar Iturbe el tiro de esquina. Cerro busca el segundo Fragueda. Atento al portero Fragueda. Cerro quiere asegurar este partido. Iturbe, pelota en el aire, cabezazo, pelota dentro del área, marca Lucena, mitad del área, marca Lucena, mitad del terreno. Materiales para la construcción, perro para la solución. Fernando La Máquina Morquio, perro para el SEA, 43 años construyendo contigo. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegí con Del marca el tiempo, luminoteca con Del calidad que respalda cada instalación. Nacional está ganando, vamos con ganas, Nacional, minuto de Nacional, minuto de juego, 2-1 Libertad, Facundo. De juego, mejor Libertad en este juego, mejor Libertad en el segundo tiempo. El Gil Roja le sacó un pelotazo. A Hugo Martínez en el segundo palo. Una tirada tremenda en el segundo palo. Libertad mejor por ahora. Ahora se van a venir el trámite. Ahora se van a venir las modificaciones del equipo de Víctor Barray. Por ahora mejor el equipo Varelo. Bien, Facundo, vamos a la fortaleza Mediano. Pierde, gana Trividense, minuto de juego. Aquí también minuto 12 del segundo tiempo. Continúa la victoria parcial 2-1 de la visita. El Sportivo Trividense sobre Ameliano. Sintió el impacto, la ve a su lado en este segundo gol. Apenas iniciado el segundo tiempo. Tanto construir como instalarse en campo rival por Roberto Nani. Dirigido por Roberto Nani, Diego. Reiteramos, minuto 12 del segundo tiempo. Sigue 2-1 arriba Trividense sobre Ameliano.
Lucía, casi gol en contra de Lucía, casi gol en contra, Ricardo F. Casi gol en contra porque se tiró Barrera, Pérez, le pifia la pelota, pega Luciati. Casi gol de Rubio Ñu. Tiro de esquina para el equipo albiverde. Tupirubiza, 39 llegando a tu lugar de felicidad. Así es, Rodrigo Rojas. Así es, Rodrigo Rojas. Vamos a ver, pegar Rodrigo, vamos a ver si empata Rubio Ñu. A ver, Rodrigo, cabezazo en el aire, cabezazo. Pelota ahorita de terreno. Vamos a ver la previa Francia, gana Pablo Soteña con la Francia, envía tu factura al 009-495-007 más 5 en redes sociales. Francia, el sabor de la felicidad. Con Wally puedes marcar tu plata fácil y todo desde tu celular de general Wally, revoluciona tus finanzas. Servicio prohibido por Netel Paraguay S.A. Recoleta el Canario, Recoleta el Canario. Si le gana San Rodrigo, si le gana San Lorenzo, clasifica. Tenés el horario y días de ese partido del equipo Rodrigo por Copa Sudamericana. Claro que sí, señor, por el grupo de la Sudamericana. El martes, San Lorenzo Recoleta 21:30 en el nuevo gasómetro. El árbitro del encuentro, Jonas Pinagolovis, compatriota del bar Nicolás Gallo. Hablando de ese árbitro colombiano, hay un penal raro que sancionó. Él no pitó San Lorenzo Almagro. Él no pitó San Lorenzo Almagro Santos. No fue un colombiano. Fíjate un poquito en el detalle. Si es el mismo árbitro, no. Creo que un colombiano pitó la fecha anterior Santos San Lorenzo. No sé si es el mismo árbitro. Acá tiro libre. Pertenece a Rubio Ñu. Cada vez que creas en Copetrol son más beneficios con Copetrol. Vamos a tener los kilómetros cuando quieras descargar la Copetrol. Vamos. Una mamá de 10 con por 105 para que pones electrónico para participar porque Electro la mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Creo que fue un colombiano con San Lorenzo. Con San Lorenzo. Acá, espérame. Darío, porque hay tiro libre. Darío, porque hay tiro libre. Rodrigo. Le va a pegar Rodrigo, le va a pegar a esa pelota, tiro libre. El árbitro va a autorizar pelota en el aire, vino un rechazo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa, Pedro Chaco, presión calidad de litros, El partido está a favor de Cerro. Eso seguro Chaco. Pelota para el fondo, sale Fraga. Planeo Plus 400 megahertz de velocidad simétrica en el gratis con el canal de paraguayos internacionales 150 Neo la expansión de tu mundo. Mini empeño frente a rotación de plata en mejor casización. Sarmiento casi profesor Cabral Concepción. Mini empeño. Sí fue el mismo, sí fue el mismo, yo no Ahí está. Por eso digo, ¿por qué repite? Por eso digo, opina pita entonces San Lorenzo Almagro. Es el mismo árbitro. Es el mismo árbitro. Por lo visto tengo buena memoria. Entonces, a la información que está pasando Rodrigo Mareco, es el mismo árbitro que pitó una mano insólita. Evito una mano casual. Pero no una mano casual. Accidental, no sé cómo llamarlo, pero para mí no fue penal. Y coincido con los colegas argentinos. Y es el mismo árbitro. Que va a pitar, bueno, eso está bien, Víctor, que sucede que sea el mismo árbitro que pite dos equipos al mismo tiempo, o de manera continua, digo. Yo sé que aquí en Paraguay la línea es que no se repitan en fechas seguidas. Que yo sepa no tiene ninguna determinación, pero cuanto menos lo hubieran evitado, creo yo. Por eso digo, ese apellido me llamó la atención. Va a pitar San Lorenzo Recoleta. Contigo, Darío. Más de 1.600 médicos cobertura en los mejores centros del país, 521 con 8.000 opciones SPS 30 cambiando tu solo con respaldo de Gómez y Barros. 37 años de experiencia en el mercado porcelanato, cerámica, bronce y experiencia accesorias para la construcción. Sanicel proyectando juntos. La pelota para Cerro, se mete el bocón, cabezazo y Turbe. Offside, Ricardo. Seguro se va a revisar, pero qué buena la jugada. La definición también fue muy bonita de parte de Iturbe con el cabezazo, tampoco protesta. Vamos a ver si el VAR también está de acuerdo con el asistente. Al parecer todo se juega, no pasó nada. No pasó nada. Vamos a la visera, vamos a la victoria. 2-1 Libertad, minuto de juego. Facundo. 15 juega aquí en la visera del segundo tiempo. Ahora se vio el Kiri con Marcelo Fernández. Por ahora mejor todavía Libertad. De Víctor Rojas, arquero Bumarelo. El conjunto tricolor 2-1.
del conjunto tricolor. Muy bien, ataca Rubén, pelota sobre el área, no pudo mucho. Así te escucho. Se vienen cambios. Cerro Porteño, 2 retornos. 31, Ignacio Alicea. 15, Blas Riveros. Camiseta 15, Blas Riveros. Y ahora se sumó un tercero. Que en un rato vamos a confirmar. ¿De quién se trata? Rivero después de cuánto tiempo vuelve. Blas Riveros, último partido 21 de febrero. La ida del clásico aquí en la olla. Todavía grababa el técnico 3 meses después. Y Alicea, último partido 4 de abril hasta el 2 de mayo. Un mes retorna a las canchas. El tercero retorna a las canchas. El tercero que va a entrar es camiseta 28. Camiseta 28. Muy bien, los cambios del Cerro. El comentario de Ricardo de persona presentación de Quintador para Quintador y yo pensé que Quintador la zona tiene apellido Fleming, sitios hombre pago, se veían en 751, llaman al 29 60 60 Fleming, parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal Flow, el tema más rápido del país. Los cambios en Cerro, empezamos con el segundo, ingresa 31 Ignacio Alicea, se va Freddy Noguera. A continuación 28 Carlos Franco, se retira Juan Iturbe. Y 15 Riveros. Blas Riveros, deja el campo Guillermo Benítez. Vamos a la Fortaleza, está ganando Trinidad, se gana la visita, minuto de juego, ¿cómo está el tema ahí, Germán? Minuto 19 del segundo tiempo, sigue la victoria visitante, sigue la victoria del Sportivo Bravilense, 2-1 sobre Ameliano. Ameliano le cuesta muchísimo, además de que el ritmo es cortado, Ameliano le cuesta mucho construir sus ataques, sigue la victoria parcial aquí de la visita 2-1 Villeta. La pelota larga, el centro para Willy, pelota a la derecha, pelota a la derecha, sale Cerro, pelota al saque de costado. Reclamación del Mundial Condor, que la oficial para ver a la Roca, por 5 posiciones que presión con experiencia que despierta los sentidos. Combina con todo. Señoras y señores, con gol de Iturbe, Cerro gana 1-0. Ahora encarren con el país, con el país, una herramienta que no varia fácil, marca paraguaya potencia que no se hace oficial de la hinchada, mejor de ser oficial de la hinchada del Churincho con amigos a soy Monitor original, el Monitor original, el sponsor oficial de la hinchada. Felipe prepara 2 cambios, 28 Anderson Leguizamón y 23 Sebastián Ruiz Díaz, los que van a ingresar en Rubio. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa, Pedro Chaco, precio que la litros de pandilla, Diego y Pan. Cerro gana 1-0. Eso seguro, Chaco. Llegó el momento de una fecha para un refuerzo que nunca falla para alentar pecho con la fuerza de nuestra tierra. En San Justo y San Plancho las chapas mucho más. En Jesús casi perfectos se corren en ventas al 093 San Justo y Arroz. Fortivitan con vitaminas y minerales que acompañan tu defensa. Fortivitan del lactolando, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. ¿Qué puede jugar en primera? Formate para dar el salto a Universidad Americana si quieres estudiar así es la Americana. Estamos con la información. Informa personal Flow, el internet más rápido del país. Los cambios en Rubiño, se va William Mendieta, ingresa Ruiz Díaz, Sebastián Ruiz Díaz y se va Fernando Martínez. Ingresa 28. Anderson Leguizamón. Muy bien, correcto los cambios en Rubio. Llamen a JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chaco. Con recuperar la actividad de energía extra, la línea completa multivitamínicos para reactivar la vida. Recuperar un producto audio y evolucionamos juntos. El gatito sale. ¿El partido qué te está diciendo, Ricardo? El partido está lindo porque salió a buscar con lo que tiene, con lo que puede. Y Cerro como que maneja bien la pelota, tuvo sus oportunidades de aumentar el marcador. Los cambios le van a dar también al ataque, un poco de vivacidad también al ataque, con el ingreso de Alicea, el chico Franco bastante bien, se mueve bastante bien, y hay que verlo a Riveros, que se está jugando el todo por el todo, quizás la última ficha para ver si va a la pelota a la izquierda, va soltando justamente, va cruzando a la derecha, va cruzando la acción, se metía Cabaña, pelota por el fondo, sale el equipo visitante. Conexión celular Virroca Playmobil y una de las 7 figuras sorpresa que harás en estaciones adheridas más 45.000 por cada sorteo. Sigue sponsor oficial de La Madre, encaja mutual la afiliación antes de 200.000 regalos, desde 10 millones, un termo regalo, más información 021 Alicera puso la pelota al medio, se equivocó, va saliendo Rubén, pelotazo al medio, a la derecha, puso Quintana, juega suavecita, puso la dejando suavecita Gómez, otra vez juega por la cancha, toca la pelota Cerro, toca la pelota Cerro. Vete a divertirte en Casino Norte del Sol, tenemos páginas de última generación, restaurante, estamos en el Shopping del Sol, Catedral Weekend,
Colón hasta 50% libre con todos los medios de pago, libre 627 de la Vamos, Farmacias Catedral, vamos, cuidarte. Con gol de Iturbe, Cerro gana el partido por 1-0. Centro Material de Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971830 Centro Material de Santa Rosa. Energía hasta tu casa de más instalaciones gratuitas de libre 021 728 9228. Tu solución rápida y confiable. Cerro ya quemó todos los cambios, Víctor, ¿no? Cerro le queda todavía un cambio por hacer lo mismo. Rubio Ñu tiene una posibilidad. Correcto, muy bien. Nacional está ganando 2-1 en Libertad, es vicecampeón del torneo de apertura. Pisa, prolonga el pato que no pisa, lleva sobre ideal para prender el fuego. Pisa, calidad de sexual. Unisalto, ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Otra carrera con llamado derecho, otra carrera. Llámanos a los 35 pelota costado, será lateral finalmente para Rubén Ñu. Tiene más forma personal, tiene más rápido del país. En Brasil por la fecha 17 del campeonato arrancó el duelo entre Corinthians y Atlético Mineiro. 0-0, 2 minutos de juego. Junior Alonso de titular. Mineiro. Acá la pelota tiene Franco. Acá la pelota tiene Franco. Juega, mueve la salida para hacerlo. Pelota en la cancha. Sorteamos 66 años, sorteamos 3 TVS Smart de 60 pulgadas, las 73 camisetas oficiales de la Albirroja, sorteo 8 de junio. La loteadora inmobiliaria, su versión más segura en la liga. Amargable, la camiseta al mejor precio, vence ahora $55.500, ahora contado de $56.900. Promo hasta agotar Torres, Volkswagen en Paraguay. Cerquita del minuto 25. Transferencias que nunca llegan, deja entrar mejor la seguro cobra con Mango, la nueva forma cobra seguro cobra con Mango. Crystal House, patrocina colocación de templado TV, las redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Vamos a la visera, 2-1 la victoria nacional ante Libertad, Facundo. La victoria del tricolor al minuto 23 de este segundo tiempo. Del minuto 23 de este segundo tiempo. Sigue siendo superior Libertad en esta complementaria, donde se ve que intenta, pero tampoco hace mucho daño. Recién tuvo una Lorenzo Melgarejo por un remate parcial. Sigue la victoria parcial de Marcamos el Nacional tiempo, ante Libertad. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos John con gama en el punto de juego, 25 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio que está Petro seguro, Chaco. Vamos a la Fortaleza, sigue ganando el Criqui 2-1. Así es, Diego, minuto 25 del segundo tiempo, sigue la victoria del equipo visitante, del Deportivo Trinidense sobre Ameliano, que sigue intentando pelotas largas, abriendo la cancha, principalmente abriendo la cancha, pero sin ser demasiado peligroso para el arco de Dufour. Reiteramos, minuto 25 de la etapa complementaria, sigue ganando Trinidense 2-1 Ameliano aquí en Villeta. Excelente, Germán, saque de costado sobre la derecha, pertenece al equipo ñuense. Aprovecha las cuotas más bajas del país, compra y gana una increíble Volkswagen Tiguan para renovar tu gas, Quisquear para renovar tu gas, electrodomésticos, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Tomomaya, hace 2 años y está más rico que nunca. Caricia, el número 1 de los paraguayos. Señoras y señores, Cerro gana el partido por 1-0. En Rumbo, estamos para que otras a tus redes sociales, vamos a encontrarnos en redes sociales, llamamos al 449-488. Rumbo Social Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte, Universidad Privada, número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 621-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Bueno, estamos llegando para Víctor, para niños, para los compañeros, para niños, para los compañeros. Hacemos televisión a la noche, estamos llegando ya al final. Lo más probable es que Cáceres, en este mismo escenario, no, en Pedro Juan, perdón, que estoy diciendo. En Pedro Juan, el gol de Cáceres. En Pedro Juan, el gol de Cáceres. Ese está ganando para vos, Ricardo. No. El autopase que se hizo, no. Para vos, Víctor. Para mí hasta ahora sí. Para mí hasta ahora sí. Para vos sí. Bueno, y los compañeros también van a opinar. Por supuesto. Está dividido. Igual, Diego, está dividido. Igual que le quiero una para recordar. Tenemos que elegir una terna. Y después la siguiente. Todavía no terminó todavía el campeonato. Todavía no terminó todavía el campeonato. O los goles que se están registrando, digo. O los goles que se están registrando, digo. Hoy se va a elegir la terna. Hoy se elige. Y si al terminar estos partidos tenemos que elegir nuestra terna para el próximo domingo. La definición para el próximo domingo. Pero lo que ya sabemos entonces puede ser Cáceres uno y el otro le Diego Fernández, Diego Fernández. Y es otro de los que está entre los 10. Ataca Cerro, pelota dentro del área. Bueno, y el Bocón no pudo, Ricardo, el Bocón. No, llegó tarde, el pase fue de Aliceda, ¿verdad? Bueno, Aliceda desbordó, metió la pelota y no pudo
Torres. Sí, señor, pelota al fondo sale. Sí, señor, pelota al fondo sale Rubiño. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para Quitadol. Quitadol y presión Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se metieron en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, ese gol que marcó Lorenzo, creo que fue de chileno de tijera. ¿A qué equipo le hizo Lorenzo al techo del arco? A Luqueño le hace de chilena. A Guaraní le hace un golazo también jugada individual en cancha de Libertad. Otro de los que está incluido en los mejores goles. Gana Cerro por 1-0. Gana Cerro por 1-0. Prende la emoción de mundial con Tokio, la oficial para ver a la roja. Sporting con una capitalización creando la experiencia que despierta los sentidos. 28 minutos del segundo tiempo. Y queda tercero Cerro con esto, Víctor, en la tabla. Tercero, exactamente. Sí, queda tercero, exactamente. El orden es Olimpia, Nacional, Cerro, Ameliano. Si estos partidos concluyen de esta manera. Muy bien, la pelota al fondo sale el gatito para Cerro. Con Casa que la billeta emocionante con la mejor calidad, con Casa construyendo historias, vinculatorio bolero activa por un kit futbolero activa desde la la pelota a la derecha se la saque de costado sobre la izquierda, pertenece a la visita. El Inter en forma personal Flow, el Inter más rápido del país. Recordemos la fecha 9 de la Intermedia mañana, dos partidos. Carapeguá en el municipal de Carapeguá a las 17. El árbitro Aldo Quiñones. General Caballero recibe Agua Ireña del Calenda. 19:30. Víctor Robles. Arbitraje de Víctor Robles. ¿Quién es amonestado, Víctor? Correcto. Carlos Franco amonestado. Tiro libre para Franco amonestado. Tiro libre para Rubeño. Mega Call Center y autoformato 50% con productos seleccionados en puntos Parma que mostró su utilización de la economía. Descubrir la pasión popular que camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa la pelota elegida tiene. La pelota elegida tiene. Álvarez jugó con pelota por el medio. Marca Quintana. Va cruzando Rodal. Pone pelota. Sale el equipo Rodrigo. Sale el equipo Ñuense. Pelota a la derecha. Centro de Industria Pública, Organización Centro Industrial de Brito 92, comunicador 4377 para Guati Inmobiliaria S.A. Comprando 4 cubiertas, como tenés pago más 150 no tenés de pago más un quita sabor de la carne guaraní gratis. Pasar por Chacomer, encontrarnos en Por ahora Ricardo va a analizar la directiva de Cerro, pero se menciona Niño también en el fenómeno. Niño también entre 6 y 7 jugadores. Sí, más inclusive puede ser, pero hay que ver ahora con lo que pasó en los últimos de Copa principalmente. El partido de Copa principalmente, quién queda y quién no. Pelota media cancha, juega Franco, pelota para el fondo para el gatito Fernández, marcamos Darío. Neumático Yoko Gama en el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litro Señoras y señores, Cerro gana 1-0. Seguro Chaco. Bueno, vamos a la victoria del tricolor 2-1 ante Libertad, Facundo. La victoria del conjunto tricolor ante Libertad por segundo, por parte de la hinchas, tanto de Libertad y Nacional, rompe el respaldo por el delantero tricolor. Ahora Libertad en lo que estaba atacando, ahora Nacional ingresa más al ataque, con el ingreso de también ayuda porque tiene más movilidad. Muy bien, correcto, vamos a la Fortaleza, 2-1 la victoria del Trinidense, Germán. Minuto 30 del segundo tiempo, sigue la victoria parcial del conjunto visitante, recién por fin, llegando prácticamente al minuto 30 del segundo tiempo, le surgió algún efecto, uno de los centros enviados desde los costados por parte del equipo ameliano, cabezazamente para las pretensiones de la Vea Azulada, fue muy al medio, así que sin problema, atrapó esa pelota el arquero uruguayo Dufour. Sigue el partido aquí, minuto 31 del segundo tiempo, con victoria parcial 2-1 del Trinidense sobre Ameliano. Muy bien, ¿quién es 21 Elías Sarkis será el último cambio en Rubio. Muy bien, el cambio en el equipo Ñuense. Debes Marta de 32 pulgadas, 17 pulgadas, 39.943 pulgadas, 18 pulgadas, 69.906. Encontrarlos en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Chotivision, el ciclo mejor de nuestra tierra. Chotivision, sponsor oficial de La Roja. La pelota para hacerlo porteño, juega la pelota para hacerlo porteño, a ver qué hace con ese balón, juega a la izquierda. Ascenso Luciati levanta el centro, tiro, cabezazo, tiro de esquina. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu barrio. Tiro al cruce Álvarez, tiro de esquina para Cerro. Los montes son día de oro en el ahorrado con tarjeta crédito por ser clásica oro que aval 15% de descuento. En la base supermayorista tu bolsillo agradece. A hinchada y Energy, por eso te regalamos 43 TV, 650 pulgadas, canales de 200.000. Envía tu 3 al 0800
500 ya participas. Cuando hay chat ahí, estamos con información. Informa personal, el Inter más rápido del país. El cambio Rubinho 21. Último cambio Rubinho 21. Que ingresa Elías Sarki, se retiró Steven Pérez. Para Cerro, Franco. Tiro de esquina para Cerro, Franco. Remate de Franco, pelota al medio. Al remate de Franco, pelota al medio. El rebote le queda a Lizazona, juega por el derecho, otra vez a Franco, juega con el pecho. Lateral para Cerro, a ver qué pasó, lateral para Cerro, finalmente punta derecha. Porque en este mundial ya no elegimos entre dos opciones, elegimos una sola, creer en la albirroja, apostar la contra oficial de la albirroja. Consigo con leche la pradera en su presentación, socio Frío, la pradera no mejor en la frío, la pradera no mejor en lácteo. Solicita tu póliza seguro al 021 236 seguro al 021 236 3000, ingresa al solseguro.com.py. En Sol Seguro siempre te acompaña. Vema de Flores con el teléfono 365 días del año a las 24 horas, General 1640, teléfono 496, Instagram B3, Instagram B, Más Flores. Cerro en este escenario, jueves, a las 19 por la Libertadores, a las 19 con Cristal. Cerro empatará ante Cristal, primero en su grupo. A clasificar primero en su grupo. Creo que hasta uno de goles por centro del con Santegui, gol, encontrarlo en el Neymar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios, muchas chances para volverte millonario, la suerte se está llamando ¿Vos coincidís con Ricardo Condilla? Dice que hay unas 5.000, yo creo haber unas 25.000, yo creo un poco más, Ricardo. Y no sé, la verdad que no sé cómo. Y no sé, la verdad que no sé cómo está el público. Yo creo que entusiasmado, como está clasificado, un poquito de. Ahí también le quita un poquito de emoción, de suspenso, ¿verdad? Otra cosa iba a ser si Cerro necesitaba victoria, imperiosamente de la victoria. Pero 25.000 es número. La pelota Roldán pone Rodrigo. 25.000, Víctor, hoy un poco más. 25.000, Víctor, hoy un poco más. Poquito más de 25.000, creo que hasta ahí va a haber el día jueves. Pero este estadio ya tiene 43. ¿Qué capacidad tiene 43? Y 45.000 supuestamente, pero a la hora de la realidad 42, 42.500. Y Cerro no puede meter esa cantidad de gente, estoy exagerando, Víctor. Sí, estás exagerando. El gatito da rebote. Tiene Quintana. No pudo sostener la pelota. No pudo sostener la pelota, Ricardo. No está mal lo que hizo. No, pero no está mal lo que hizo. Dio el rebote al gatito. Si daba al medio, un error iba a ser. Un error de Cerro con gol. El partido está a favor de Cerro con gol de Iturbe. Sigue ganando por 1-0. La Plata Empeña, la aplicación del país con certificación internacional y zona de riesgo, te aseguramos mucho más dinero de Empeña, seguro Empeña, La Plata, la potencia precisión de Quinti, levantó técnica, resistencia, innovación, seguridad, proyecto, Quinti Ferro Par, construyen contigo. BSP la marca el grupo Volumino, BSP la marca el grupo Volumino, tiene con soluciones en refrigeración y climatización, protección eléctrica, BSP conectando tu vida. Gana por la previa France, gana por los premios Compra France, envía tu cultura al 0994-295-007. Más informes sociales, France, el sabor de la felicidad. Yokohama y el neumático, Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa, Petro Saco, presenta Petro Saco, Cerro le gana. Seguro Chaco. Rodrigo, ¿cómo está quedando la tabla con esta victoria de Cerro, con la victoria nacional, con la victoria que ya produjo limpia justamente ante Luqueño? ¿Cómo está quedando la tabla? Pero esperame, ¿cómo está quedando la tabla? Pero esperame, porque ataca Cerro de Gonzalo, se desvió, tiene González, desvía para el equipo ñuense. La tabla queda de la siguiente manera: Olimpia 49, Nacional con esta victoria 38, Cerro Porteño 38, Ameliano 33, con esta derrota 33, Libertad 32, Libertad 31, 28, Guaraní 29, 28, Recoleta, Rubio Ñu 23, 22 para el 2 de mayo, Deportivo Luqueño con 20 y a fondo de la tabla 15 puntos para San Lorenzo. Muy bien, vamos a la Licera, sigue ganando el tricolor, sobre cierre, a punto, bueno, le quedan pocos minutos al cierre, pero está ganando y se está consagrando vicecampeón Facundo. Seguimos para el conjunto tricolor, centro para el conjunto tricolor, centro rechazado por la defensa, sigue ganando la parcial 2-1, por ahora mejor, el conjunto tricolor que los cambios Alejandro Zamudio, Richard Prieto y Nacho Álvarez. Vos te quedás después para la entrega de trofeos, para conferencia Facundo, para Nacional. Excelente, epa por arquero, Liceda tapó el arquero y afuera. Bueno, remate de Licea, tapó el arquero, después no, en el rebote no puede. ¿Quién fue el último en rematar? Carlos Franco. Bueno, Carlos Franco, pero ¿hubo falta? ¿Qué seña hizo ahí el árbitro? No, ahora piden la asistencia para el arquero, por el balonazo en el rostro, pero era todo Cerro. Si metiera el segundo de Cerro. Último cambio, 37, Víctor Sánchez. Se retira el 33, Rodrigo Gómez. Víctor Sánchez ya jugó un par de partidos en primera del lateral derecho. Personal Flow, el Inter más rápido. Personal Flow, el Inter más
más rápido del país. Bueno, Germán, no se dio lo de Ameliano, Germán está Germán, Trinidense 2-1, Germán. Se mantiene el marcador, Diego, se mantiene el marcador como al inicio del segundo tiempo con ese gol de Luis de la Cruz que le está dando la victoria parcial hasta ahora. 2-1 Ameliano, minuto sobre Ameliano, minuto 37 del segundo tiempo. Tiene la pelota, Ameliano tiene la pelota, la rota de izquierda a derecha, domina bien, pero no es peligroso. El conjunto dirigido por Roberto Dani sigue la victoria de Trinidense 2-1 sobre Ameliano. Y el arbitraje que para muchos es muy bueno, que para muchos es muy bueno, futuro. ¿Cómo está dirigiendo a Lipio Colmán? Correcto. Para los que tenemos acostumbrados a nuestro fútbol, el fútbol paraguayo está bien. Si lo miramos desde afuera, bastante cortado, cualquier faltita, cualquier contacto ya es infracción. Pero para lo que estamos acostumbrados acá en nuestro fútbol casero, está correcto, normal. Bueno, y el mundialista Juan Gabriel, ¿cómo está viendo la Juan Gabriel Benítez a nuestro árbitro mundialista, Facundo? Muy bien, minuto 38. Muy bien, minuto 38. El comentario de Ricardo es una presentación de Quintador para que Adorón, Quintador y Tiempo Quintador, la salud y pago, se veteran en 700 prepago, se veteran en 751, 60, llámanos al 729, 60, 60, Planning, tu parrilla preferido, tu parrilla preferido. Esto es fútbol de la Universidad Fórmula, todas sus plataformas, un saludo, gracias por esa inmensa preferencia, gracias por esa inmensa preferencia. Se arrogan al partido por el Diego. Primera emoción del Mundial con Tokio, la televisión para ver a la Roja, Ronfo, Tinco, Cocinone, que fue la experiencia que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. Penal para Ameliano, falta cometida por Bruno Valdés contra Fabián Franco, cuando el lateral derecho pisaba el área, dominaba la pelota, recibió hacia atrás la infracción por parte del zaguero. Hay penal para Ameliano sobre minuto 38 de este segundo tiempo y lo puede empatar. Bueno, muy bien, estamos expectantes, llegamos a tu relato justamente. Germán Rubín. Escuchaste el partido gana. Escuchaste Germán, en tu canto de gol. En tu canto de gol. Metele con fuerza, Germán. Metele con fuerza, Germán. Señoras y señores, Cerro gana por 1-0. Igual y no renovamos tu billetera digital siempre, pero renovada descarga Wally, maneja tu plata fácil, servicio proveído por NET. El Paraguay S.A. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Estamos atentos al penal entonces para Ameliano. ¿Quién le pega a Germán al penal? Tomó la pelota y nuevamente la vuelve a colocar en el punto penal Raúl Cabral. El futbolista Raúl Cabral, argentino frente a frente ya con Matías Ducur. Bueno, pero antes marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos ya con Cama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco, precio para Pedro, Iván, Diego, Iván. Seguro, Chaco. Vamos, Germán, contigo en la fortaleza. Todavía no se ejecuta el penal. Diego está conversando, está llevando la mano hacia la oreja izquierda del árbitro Alipio Colmán, conversando con el VAR. Carlos Figueredo justamente analizando lo que puede ser penal. Posible no penal al final. Anulación de la pena máxima cometida por Bruno Valdés o supuesta infracción hasta ahora el VAR, por lo menos hasta ahora, sobre Fabián Franco, así que se mantiene el suspenso aquí en Villeta. Bueno, se mantiene el suspenso. Aquí en la olla gana 0-1, Darío. Una mamá de 10 comprando partidos 150.000 quinitas cojones electrónicos para participar por 10 premios para mamá electro. Va mejorando tu calidad de vida. Internet y entretenimiento con experiencia de velocidad simétrica, donde estés velocidad simétrica 100% óptica y neotv gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Muy bien, pelota al fondo, sale en esa zona Álvarez para el equipo ñuense. Milo Empeño, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, la medicina evoluciona y SPS avanza contigo, profesional de primer nivel, escrinos al 0991 72856. Clínica SPS, cuida tu salud con reparto de Gómez y Barra. Minuto 41. Sí te escucho. Cuando quiera tenemos la recaudación. Informa personal blog, el más rápido del país. 25.751.000 guaraníes por 757 ingresantes. Repito, 25.751.000 guaraníes, 757 ingresantes. Muy bien, vamos contigo, Germán. ¿Qué está pasando con ese penal o no? Todavía se está conversando ahí. La gente de Ameliano ya le está cuestionando al árbitro. ¿Qué penal? Es penal. Le reclama la gente de Ameliano a Alipio Colmán que le hacen allí un pequeño corralito y el árbitro Colmán le explica. Estamos evaluando acerca del trabajo
dice acerca del trabajo que está realizando en estos momentos con el árbitro VAR Carlos Figueredo. Se extiende esto, Diego, ya fue cobrado, el principio penal por parte de Colmán luego de la falta de Valdés. Cuando el trabajo sigue más aparece fácil, guardia para los que no se rinden fácil, crea para los que no se rinden fácil, marca para buena potencia que nos une, el partido sigue mejor desde la zona oficial de la hinchada del Quincho, con amigos asados en original, el sponsor oficial de la hinchada. Muy bien, tiro libre, le pega al gatito, pertenece a Cerro, le pega al gatito. Zona que patitas de chugón, 100% pechuga de pollo, jugoso por dentro, uniforme, por fuera con textura uniforme, pechugón, vuela, en San Buteros, Anglo, Franchola, Zapas y mucho más, en su casi preventoso, corroño, ventas al tiro. Nacional está ganando Libertad 2-1. Yogur natural del lacto, Landa no presentación que 350 gramos más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural lacto, Landa natural como vos elegís. Tu talento ya está ahora entrenando. Universidad Americana, formate para la vida profesional real, así quieres estudiar así es la Americana. Bueno, fíjate Facundo, estamos esperando si es penal o no a favor de Emiliano, si el trofeo ya pudiste observar el trofeo del vicecampeonato. Entonces va a Nacional el trofeo. Sí, y las medallas, Víctor. Sí, a mí me decían que el preparativo inicial estaba creo que en la misma situación. Creo que en la misma situación iba a cruzar simplemente la calle La Tarima. El trofeo si era aquí en la olla. Y para Emiliano no me confirmaron, pero yo supongo que había también una réplica del trofeo de vicecampeón que era lo más difícil, pero sabía que era lo más difícil, pero el preparativo inicial al final todavía algunos minutos se está cumpliendo, todavía algunos minutos se está cumpliendo porque va a ser nacional. A ver, Germán, ¿qué está pasando, Germán? Se confirmó el penal, es pena máxima a favor de Emiliano. Bueno, estamos atentos cuando está pegas el grito y vamos a tu relato. Ahora mismo ya pita el árbitro. Va Raúl Cabral le pega, colocado al palo derecho, el tiro al palo derecho, el tiro del Cabral, despeja la defensa del Tridense, lo festeja todo el banco, lo festejan los jugadores del Triqui, errado el penal por el argentino Cabral, remate colocado a media altura hacia el poste derecho, precisamente al palo derecho de Dufour fue esa pelota desperdiciada, la pena máxima por parte de Emiliano. Al segundo tiempo sigue la victoria, segundo tiempo sigue la victoria de Tridense, 2-1 aquí en Villeta, Diego. Me imagino porque se quejó mucho, varios partidos, el propio presidente Héctor Melgarejo. Ahora que hay un penal a favor de su equipo, más logró Cabral. Las cosas que estarán pasando por la mente del aquí pelota al fondo sale el gatito. Aquí pelota al fondo sale el gatito. Estamos a tus necesidades y sigue con respaldo solución aquí, sigue con respaldo de Chacomer Automotores. Las temperaturas bajan y el vecino se levanta mi defensa, se saluda y todo. Donde hay saluda y todo. A ver, remata largo, gol. Aliceda, remate colocado. Ahí fue el arquero. Pero no pudo. Aliceda. En su retorno, después de una lesión. Que lo mantuvo por varios partidos. Con la camiseta de Cerro. Con la camiseta de Cerro. Aliceda fuera del área. El remate fuera del área. Y Cerro asegura el partido. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Rubén por 2-0. Y un día volvió el Gordiño para darle a Cerro esta alegría. Recibe la pelota larga, se acomoda, saca remate seco, mira el arco, saca remate seco, pegado al palo izquierdo, imposible para Fraga que se tiró, pero que no llegó. Y Cerro Porteño por Aliceda lo gana 2-0. 45 minutos, segunda etapa. Informa Personal Globo, el internet más rápido del país. Vamos a la vicena. ¿Cuántos minutos adicionó Facundo en ese partido? Y el guardo árbitro agregó 6 minutos más, está ganando. 6 minutos más, está ganando Nacional, le gana Libertad 2-1. Vamos a la Fortaleza. Hay minutos de agregado, no en ese partido, Germán. Así es, Diego, y 8 son en total los minutos debido a 2 revisiones VAR que hubo en el segundo tiempo. Así que se extiende hasta el minuto 53 esta etapa complementaria aquí en la Fortaleza del Piquicuri. Bueno, acá 4. Nacional y 8 en la Fortaleza. Colección Cena, el viroje de Playmobil. Colección Cena, el viroje de Playmobil. Y una de las situaciones sorpresa que hace
Señores, estaciones atendidas más 45.000 por cada sobre Shell, sponsor oficial de Lady Roca. En Luque llegamos a Pirata, activa tu tarjeta de crédito de regalo la remera de Luque, matrícula exonerada. Más 54021-218-4000, Caja Mutua. Muy bien, Cerro gana el partido mucho más a desinfla mucho más a Rubén en el promedio, Víctor, ¿verdad, Víctor? Si termina la apertura, penúltimo, no lo va a poder superar a Sportivo Luqueño. Igual como que están allí cerca todavía, 1 o 2 partidos de diferencia sobre el final, porque el Luqueño sobre el final dejó de sumar puntos, entonces puede seguir una posible salvación, siempre y cuando comience a ganar partidos seguidos en el club. Esto está terminando la olla. Ven a divertirte el casino Hotel del Sol con nuestro casino en la imagen de Slot. Estamos en el Hotel Sol. Porque mamá y papá lo valen, sorteamos 100 millones en efectivo, 50 millones de compras y 500 cupones, espacios y condiciones en farmaciacatedral.com.be. Muy bien, señoras y señores, se están cerrando los partidos de la fecha 22 nacional, se está consagrando vicecampeón del torneo Apertura. Quintana juega, Quintana juega, está entregando para Franco, toca, se lo busca a la derecha. Centro Material de Santa Rosa, ruta Coronel Franco Rosa, Primavera con 830, teléfono 0830-008, Centro Material de Santa Rosa. En Entrega, tu casa de semana, instalación gratuita de libro 28-92-28. Tu solución rápida y confiable en Entrega. Pelota a la izquierda y otra vez ataca Cerro. Pérez con una pelota, juega Pérez con una pelota, juega a la derecha. Está dejando para Franco, va a mandar el centro, manda el centro, sale Fraga, sale Fraga, atento el portero Ñuense. Para los momentos simples, el equipo Pancho Utiliza práctico rápido, siempre listo para prender el fuego. Pisa, calidad de tensores, Central España 330, Central España 330, San Pilares, en América, Petita, Guadalajara, en el Bibliareca, Cabo Sucio, Este, Carape de Pilar. ¿Cómo lo viste el gatito Fernández? ¿Cómo lo viste el gatito Fernández hoy? Bien, no tuvo mucho trabajo, pero bien cuando pateó al arco. Pateó al arco bien. Poco, la pelota al fondo corresponde. La pelota al fondo corresponde salida para Rubén. Y a poquito termina el juego. Cumplimos 66 años de cuenta en intereses hasta el 31 de mayo en cuotas atrasadas hasta el 100%. La locadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Muy bien, señoras y señores, señoras y señores, terminó el partido. Acá Cerro le ganó a Rubén. Fútbol a lo grande. Relató Diego Iván. Vamos con la visera, ¿qué pasa en la visera, Facundo? Los últimos minutos del juego, ahora quedó tendido en el piso. Ahora quedó tendido en el piso. Mauro Coronel, el central con la victoria, me parece nacional. Con la victoria, me parece nacional. ¿Cuántos minutos le quedan? ¿Cuántos minutos le quedan Facundo de lo que para que termine Facundo de lo que adicionó? Yo creo que se van a guardar unos 2. Yo creo que se van a guardar unos 4 minutos más porque también el Kili Roja estuvo feliz. Mauro Coronel también. Mauro Coronel también. Vamos contigo, Germán. Vamos contigo, Germán, en la Fortaleza, Germán. ¿Qué está pasando ahí? Minuto 4 ya de adición. Cuarto minuto ya de adición. Continúa la victoria parcial de Trinidense. 2-1 sobre Ameliano. El Sportivo queriendo reivindicarse recién Raúl Cabral luego del penal mal logrado. Tenía la oportunidad para rematar el arco, pero el árbitro anuló la jugada por mano previa. Así que lo hace libre para Trinidense, que lo hace todo lento. Sabe que está a pocos segundos de conseguir una victoria con la que puede cerrar el conjunto dirigido por Arrúa. Y vos, Víctor, te vas a ver tu Claro, nosotros vamos para la conferencia. Estaremos con lo de Felipe Jiménez en primer turno. Posterior a eso, obviamente atentos a cómo se resuelve el vicecampeonato y la premiación. Hasta ahora en Cancha Nacional todavía quedan un par de minutitos, pero obviamente estaremos con la transmisión en vivo de ambas conferencias de aquí en la hora. Sí, señor, estamos correcto, Víctor. Muy bien, estamos expectantes a vos, Facundo, con la premiación, con todos los detalles. Ya terminó el partido, ¿no, Facundo? Sigue jugando Diego, ahora hay tiro libre para Molina. Lo hace Molina. Intenta el Humareo ya, Nacional replegado en zona defensiva. Hay centro ahora de Molina, cabezazo del Pollo Recalde para Matías Espinosa, centro, Diego Viera, Pedro Villalba, queda la pelota, Pedro Villalba, córner para Libertad, que quiere el empate, Nacional ya pide la hora, pero se sigue jugando minutos. Bueno, vamos a seguir contigo. Vamos a seguir contigo, Facundo, porque un gol allí cambia toda la situación. Hay centro de Pedro Villalba, la rechaza rápido, le quedó la pelota a Molina, le quedó la pelota a Molina, iba a haber lateral para Libertad, que se sigue, hay lateral para el conjunto, hay lateral para el conjunto, lo va a hacer a Molina, lo deja para dentro, va a meter a la área, va a llover, de pelota larga de Néstor Jiménez, centro de Néstor Jiménez, rechazo de Hugo Martínez, que
mete sobre el área. Llegó bien, le queda bien, pide en mano, le pega, pide en mano. No hay mano, Sebastián Vargas, alguien le cometió el penal, pide ahora aquí en la cancha libre. Hay lateral. Hay lateral, se va a revisar la mano previa, porque pidieron mano los jugadores de Libertad. No, se va a jugar, lo va a hacer Villalba con el centro, la pelota, Nacho Bailón de vuelta, y sacó todo en ese pie defensivo, le queda por el equipo de Villalba, le queda otra vez para Pedro, dentro de Pedro, hay lateral de Gómez, en zona defensiva por el lado derecho para Libertad, Villalba. Felipe Villalba, quiere el empate el Secreto Nacional dentro de Cipe Villalba al área, está Orlando ahora, Torales, y le queda el Silvio Torales, y sale la contra, le queda bien Molino, el corta, Tomás Gutiérrez, para Diego Martínez, que le va a pegar un poquito Martínez, le pegó, bien fue al piso de ahora, va con Richard Mento, hay lateral para el que pide tranquilidad, lo va a terminar Romero Benítez, lo terminó, ganó Nacional, tricolor feliz por esta victoria, y porque consiguió el vicecampeonato del torneo luego de 14 años, Nacional vuelve a ser vicecampeón y vuelve a ser vicecampeón, la última vez fue en el 2012, contra Libertad fue el campeón justamente, tricolor, que celebra esta victoria de este vicecampeonato. Excelente, Facundo, excelente allí con el relato en los últimos. Nació un relator, cuidado con Facundo, cuidado Diego, cuidado. Y vamos al otro relator, Germán. Justo en este momento es pitazo final de Alipio Colmán, derrota de Ameliano, el equipo que peleaba por el vicecampeonato no pudo hacer ni siquiera su trabajo, más allá de los que estaban arriba de él en la tabla. Terminaron ganando, perdió 2-1 el Deportivo de Ameliano ante el Sportivo Trinidense, y eso que había abierto el marcador, el conjunto de la Real Azulada a través de Abel Paredes, un formidable tiro libre convertido al minuto 20 del primer tiempo, lo había empatado Fernando Romero de penal al minuto 25, y ya en este segundo tiempo, en el primer minuto, me parece que ni siquiera habíamos llegado al minuto de juego de este segundo tiempo, con un remate de media distancia que fue al medio, me parece que hubo complicidad ahí de Miguel Martínez, ese tanto le terminó dando la victoria aquí en Villeta al Sportivo Trinidense. Cortado el segundo tiempo también Ameliano utilizando mucho el mismo recurso de tocar y tocar, pelotas largas, por ejemplo, para saltear desde los costados, también los centros desde los costados, no le dieron rédito al conjunto dirigido por Nani, que termina con derrota, pero de todos modos el trabajo de Ameliano en este primer semestre del 2026, culminando en el cuarto puesto. Reiteramos, derrota de Ameliano como local, 2-1 en Villeta frente al Sportivo Trinidense, Ricardo. Correcto, vamos a ir de vuelta contigo, Germán, y por Ricardo. Sí, el ingeniero Gustavo de la directiva de Cerro Porteño. Ingeniero, ¿cómo está para Fútbol a lo Grande Radio Monumental? Cierre de torneo para Cerro ante Rubiñú con un equipo alternativo, sin embargo, con muchas figuras entre las cuales se destacaron aquellos que están volviendo después de lesiones, Nacho Aliceda, verdad, que mostraron bastante soltura, se movieron bastante bien, lo que nos da la esperanza que para el segundo semestre puedan estar con todo, que es lo que esperamos. Termina siendo una semana redonda, victoria histórica en Brasil, buen cierre de torneo porque en los últimos resultados no podía ganar Cerro a nivel local, así que con esta victoria nos sacudimos después de malos resultados a nivel local, y bueno, el profe está cambiando jugadores, está manera de preservar a valores capitales que corrieron muchísimo en San Pablo y que en todo puedan estar en todo su potencial, y vamos a buscar los Deportes Cristal y vamos a buscar los primeros puntos que nos permitan ser el primero en el grupo. Ahora toda la expectativa que se viene ahora, tendrá un buen marco, la gente también vendrá como para, entre comillas, agradecer lo que pasó en Brasil y alentar para asegurar ese primer lugar. De seguro ya se está viviendo. 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 De seguro ya se está vi
ya se está viviendo. De seguro ya
ya se está viviendo el ambiente de la semana, ya viendo su entrada, todo el mundo ya viendo su entrada, la fiesta. Esto va a ser una verdadera fiesta. Los jugadores nos puedan brindar los jugadores nos puedan brindar otra a cada nivel de Copa Libertadores, de Copa Libertadores demasiado importante, un torneo demasiado importante y en la cual tenemos la cierta posibilidad de ser primero en el grupo. Obviamente todavía falta decidir. ¿Usted cree que Cerro necesita muchos refuerzos? No, Cerro tiene un muy buen plantel. Lo que falta es que tengamos todo el potencial que tenemos y es lo que esperemos que ocurra después del receso que tenemos en mundial donde vamos a recuperar. Hoy ya le vimos, te repito, a Nacho, a jugadores que están volviendo luego de lesiones. El gran desafío es recuperar a estos jugadores. Tenemos muy buen plantel. Comunicación con relación a la cantidad de convocados que tendría Cerro para la Copa, o llega de acuerdo al movimiento de los jugadores. Tenemos unos días para eso. El técnico evalúa la situación física y todas las condiciones del jugador para hacer la lista final. Tenemos muy buen plantel, gracias a Dios. Le he hablado de lo convocado para la Copa del Mundo. Yo creo que no va a haber grandes novedades en eso. Lo tenemos todavía oficialmente, pero tenemos muy buenos jugadores que pueden adaptar a la selección paraguaya. Expectativa de Gatito y Velázquez hoy. Y hay que ver también cómo va respondiendo Blas. Del fútbol paraguayo, un puesto que del fútbol paraguayo hay muchos valores y Blas es muy buen jugador. Así las palabras del ingeniero Gustavo Samaniego de Cerro y también comisión directiva, integrante de la comisión directiva, saliendo en medio de lo que es una alegría moderada del público. Se notaba que era necesario cerrar con una victoria del torneo local más aún después de los últimos resultados, la derrota ante Ateniense donde Cerro jugó muy mal los dos partidos, obviamente quitando de lado la euforia del triunfo. Se necesitaba este cierre a nivel local para Cerro y así se notaba en el público que vaya dejando el estadio. Nosotros nos acomodamos ahora en hablar a Felipe Jiménez. Hablará Felipe Jiménez en primer turno, el técnico de Rubio. Correcto, victoria allí por Cancha de Nacional que tenemos Facu. El tema de la tarifa, con el tema del trofeo, los jugadores de Nacional que ya están en la mitad de cancha esperando eso, los jugadores de Libertad ya se retiraron del campo de juego para acercar a las expectativas, para hablar de expectativas, es importante la victoria, importante un premio consuelo para la gente. Queríamos el título, hace tiempo alejamos un poco de esa posibilidad, pero cuando hice campeones, a veces muchos dicen que no se acuerdan de los segundos, pero yo creo que una proyección clausura también, un buen puntaje para la sumatoria global. Bueno, estamos contentos con el resultado, aunque hubiéramos querido ¿qué se debe para alcanzar el título de clausura? Es una cuestión de mentalidad, el equipo está bien ensamblado, torneo digno, pero como los gustos que hemos ponido ya, nos quedamos en el camino. Eso es lo que molesta un poco, molesta la hinchada, aproximadamente 4 o 5 partidos al final. Queda por el camino nacional, siguiendo ese torneo ya hace rato que Olimpia estuvo puntuando, creemos que Nacional puede dar campeón, que está cerca, tiene que ser campeón, ya de 2013 que no es campeón, 2014 la Libertadores, que el hincha Nacional no está gozando de pelear un internacional o nacional, ¿verdad? Y es lo importante que lo podamos hacer. Yo tranquilidad la vuelta de Víctor Bernay al equipo, lo de la última racha de Felipe Jiménez. Mala se puede decir de Felipe Jiménez. Bernay estuvo ya. Yo creo que sí, Bernay estuvo ya con lastimosamente se cortó aquel proceso. Bueno, ahora en esta etapa el equipo se afirmó más el equipo con él y bueno, más sentado con él y bueno, creo que el resultado como te digo que a pesar como te digo que ya lo había sido, estamos contentos con este resultado y apuntamos a más. Hoy el hincha de Nacional dio un respaldo enorme a la salida de Roque Santa Cruz. El hincha de Nacional ya le agarró un tiempo de Gary. Creemos que Roque está haciendo una gran tarea. Lo demás jugadores
educación de nuestro equipo. Tenemos muchos jugadores que en la academia nacional se llama la academia por formador de jugadores. Y aparte el Roque sigue adquiriendo en el posterior de su carrera. Roque está aportando mucho nacional, está aportando mucho nacional, y es una especie de segundo técnico, una especie de papá guazú del jugador. Creo que su aporte es fundamental para esta muchachada que se llama la academia. Muchísimas gracias. Ahí pasaba otro hincha nacional. Ahora Orlando, estamos en la radio Victoria. Tiene que estar Victoria. Campeonato para nacional, lo de campeonato para nacional que lo acomoda de buena manera para el segundo semestre. Importante el anímico, ¿verdad? Pero ya necesita un campeonato, ¿verdad? Pero ya necesita un campeonato igual es complicado porque está todo arreglado, porque tiene mucho Olimpia, porque tiene que proteger mucho Olimpia, porque tiene que correr el estadio. Y es importante que Olimpia gane y cara al Libertadores por la plata. Al Libertadores por la plata, porque está el estadio. Entonces, cosas para mejorar para el segundo semestre. Tenemos a Paraguay también. Siempre tenemos a Liga Campeona. Siempre tenemos a Liga Campeona. ¿Algún jugador que pueda venir a Nacional a tu criterio de otros equipos? No tengo obviamente nadie. ¿Estás contento con el plantel? ¿Estás contento con el plantel? Falta un delantero que le acompaña a Roque y falta medio campista. Gracias. Ahí pasaba otro hincha de Nacional. Vamos a ir acercando siempre acá a la zona preferencial del Arsenio Rico. A ver, Mabel Velázquez Yegro. Mabel Velázquez, ¿cómo está la presentación? ¿Es importante la victoria nacional hoy? Muy importante. Logramos un vicecampeonato. Hubiéramos sido campeones. Toda esta fue muy pesado en contra de Nacional. Y eso quedaba muy evidente en cada partido. ¿Usted cree que favoreció a otros equipos del arbitraje no nacional? Totalmente. El arbitraje siempre fue desfavorable para Nacional. Siempre. Hoy estuvo un poquito más equilibrado, pero de entrada ya nos sacó una tarjeta amarilla. Y esa tarjeta le limita al jugador para la jugada. Pero bueno, estamos festejando un vicecampeonato bien merecido, bien su... Para el segundo semestre, ¿qué cosa cree que puede mejorar la academia para tener ese alcanzado título? La parte técnica, un poco de reforzar la condición física también, pero Nacional cuenta con un buen equipo, que con una buena organización y disciplina puede llegar a ser campeón. Y la llegada de tranquilidad al plantel, porque con Felipe Jiménez en el último tiempo una buena racha, le dio tranquilidad a Víctor Bernay. Yo creo que Bernay cambió el aire, la forma de jugar del equipo. Yo creo que sí hubo esa tranquilidad, pero bueno, acá están los resultados. Muchísimas gracias. A ver si nos podemos acercar también a la otra señora. ¿Su nombre? A ver, señora, ¿su nombre? Elena Peña. Elena, importante para lo que va a venir en el segundo parte del año. Claro que sí, evidentemente. El respaldo Roque por la parte de la hinchada nacional. Este último tiempo que llegó a ser. Hay cariño de Roque. Y bye. Usted espera un poco más allá de Roque. Demasiado tierno, pues. Le lastiman mucho a él. Aprovechan y le hacen de todo. Hace mucha falta. Muchísimas gracias. Ahí pasaba hincha de Nacional, que está muy contento también por el conjunto tricolor. Campeonato del conjunto tricolor. A ver si nos podemos acercar a un hincha más. ¿Su nombre, amigo? ¿Su nombre? ¿Cómo? ¿Su nombre? Roberto Arriola. ¿Su nombre? Roberto Arriola. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo le ve este campeonato nacional? Es importante la victoria del conjunto tricolor hoy. Y es importante los puntos. Está acumulando los puntos por ahí. Que va a importante por ahí. Hacemos buena campaña en el Justamente por eso, le ayuda para la segunda parte del año. Solamente para eso, otra cosa no hay, solamente debe mejorar en algo más, en el tema del refuerzo técnico de Bernay, en el tratamiento técnico de Bernay para la segunda parte del año. Tuvimos muchos bajones pronunciados de la punta, o si no hubiésemos estado peleando por el título. Muchísimas gracias.
Ahí pasaba otro hincha de Nacional. A ver, amigo, ¿qué tal tu nombre? Adrián. ¿Qué tan importante esta victoria para Nacional? Para lo que le puede dar este segundo. Ojalá que sirva para dar. Y ojalá que sirva para dar más confianza a los jugadores bastante. La verdad que fuimos capaz de años, pero de terminar mejor este año, pero la partida del campeonato no es una mala manera de... Obsa que se puede mejorar para la segunda. Obsa que se puede mejorar para la segunda parte de estas cosas, la verdad que tratar de no regalar, hay que tratar de no regalar es importante, como por ejemplo venimos contra Olimpia, cuando y he recordado ese partido de la primera fecha de Olimpia ahora, que lo van a dar sobre la hora. ¿Algún refuerzo que pueda traer para la Nacional? Que usted vea que pueda servir al plantel? No sé, la verdad, yo creo que hay que apuntar más por la Nacional. ¿Está contento con el plantel de la Nacional? Sí, Lorenzo. Dale, gracias. Ahora ya los jugadores para lo que va a ser el recibimiento del vicecampeonato del torneo Ricardo. Correcto, Facundo. Víctor, ¿llegó ya el técnico? Todavía no. Estamos esperando a Felipe, estamos esperando a Felipe Jiménez aquí en sala de conferencia. Así que nosotros abordamos, obviamente le damos prioridad y después priorizamos Holland, por supuesto, por el Cerro Porteño, pero atentos aquí a lo de Felipe Jiménez, el entrenador de Rubio Ñu, que en un ratito llegará a sala de prensa. Correcto, Facundo, seguimos contigo. Ricardo, como habíamos mencionado a la primera parte de la transmisión, que vuelva a tener este 14 años, ese campeonato lo de 14 años, en ese 2012 donde el Libertad justamente salió campeón, como aquí en el partido del vicecampeonato, va a recibir el vicecampeonato, ya está Víctor Bernay, los jugadores, se los nota felices a color, ahí lo vemos a Víctor Bernay que se acerca para un abrazo con Roque Sánchez y con Enrique Sánchez. Ahí ya va a empezar la premiación. Ya se bajaron también el presidente de Libertad, Rubén Ditore. Lo vemos también a Mario Díaz de Ibar, que va a ser parte de la premiación del vicecampeonato del conjunto. Ahí lo vemos charlar con Enrique Sánchez, veedor de la APF. Veremos en qué momento también se da la premiación. Otro abrazo entre al delantero paraguayo, al entrenador Rubén Ditore. Ahí se acerca Rubén Ditore junto a Mario Díaz de Ibar y Enrique Sánchez, de una charla al presidente de Nacional. Nos quedamos Facundo contigo, con Víctor Villalba, por supuesto, Germán Tigner y Rodrigo en coordinación. Rodrigo, compañeros. Te quedás con los compañeros. Claro que sí, por favor, nosotros mientras tanto podemos hacer del duelo que se va a dar en estos momentos, por la intermedia de la fecha 9, para Guarí Benjamín, Municipal de Carapeguá, en el Municipal de Carapeguá, partido que arranca en menos 15 minutos. El árbitro para el partido, Fabio Villalba. Germán, vos seguís por ahí por la fortaleza del Piquicilí. Rodrigo, nosotros estamos aquí en guardia, esperando la llegada de los técnicos. En este caso hay que aclarar más algo, Rodrigo. Van a hablar el asistente técnico de y en el caso de Ameliano hablará Agustín de la Cana. Los dos técnicos principales. Correcto, Germán. Bueno, vamos a estar aguardando nosotros. Facundo, ¿estamos contigo? Sí, ahora ya los jugadores ya están pasando. El primero que pasó fue el arquero, acompañado de Alexis Cañetes. También ahora se suma Gutiérrez, Fabrito Jara, por la gente del tricolor. También Mauro Coronel, una de las figuras que tiene profesional, ahora fue llamado el más ovacionado por ahora por la gente de Nacional. Se le sumó también Josué Colmán al corredor. Ahí el saludo de Rubén Ditore, Sánchez, Rubén Ditore y Roque Santa Cruz. Se lo ve al presidente de Nacional. Se le suma también ahora el primer gol. Hoy ante Libertad. Ahora también se suma el arquero nacional también, muy aplaudido también, Gastón Benítez, un histórico
el que va a alzar la copa del vicecampeonato. Muy aplaudido el delantero, seguido por Adrián Benítez, ahí se suma Cáceres, el central, el Danilo, muy aplaudido, otro gol histórico del conjunto, ahí pasa Hugo Benítez que toma la copa. Se le sonríe a la hinchada, ahí está Carlos Espínola, ahora va también Prieto, el ex jugador también que es vicecampeón con la academia. Saludos entre Mario Díaz de Vivar y Roque Santa Cruz desde lejos, se hacen algunos saludos. Ahí el saludo de Richard Quete, del gran abrazo con Enrique Sánchez. Ahora también de la parte técnica, ahora Víctor Rodríguez, también aplaudido de Nacional. José de Vaca para recibir el vicecampeonato. Abrazo de Víctor, con Mario Díaz de Vivar, con Rubén Flores. Ahora pase buen abrazo entre Enrique Sánchez y presidente nacional, que le dio la vuelta a su casa, lo que fue su paso en Guaraní. Ahora el staff técnico de Nacional, el gerente deportivo de Nacional, Carlos Bonet también se suma para el lateral derecho paraguayo, histórico lateral derecho paraguayo, se suma alzamiento del título tricolor, que siguen sumando los jugadores, esperando para alzar el campeonato, el vicecampeonato nacional. Ahí el saludo de Carlos Bonet con Rubén Sánchez, con Enrique Sánchez. Los jugadores se colocan en la parte de atrás de la tarima, para lo que va a ser el del campeón. También lo vemos a Guido Ciotti, expresidente del Club Nacional. Saludo con Rubén Ditore y Enrique Sánchez. La parte completa del cuerpo técnico, los jugadores de Nacional. Ahora se suma también Carlos Bonet. Ahí el saludo con Enrique Sánchez. Yo creo que Enrique Sánchez también va a ser parte del vicecampeonato. De alzar el vicecampeonato al presidente Enrique Sánchez. Que siempre con nosotros es Paul Lorande. Y ya se da ahora el lanzamiento del campeonato. Ahí lo vemos a Roque, a Tomás Gutiérrez. Ahora la duda es quién alza el campeonato. Todavía nadie lo agarró la copa. Ahora el saludo último y la última medalla es para Enrique Sánchez. Un saludo, un abrazo con Mario Díaz de Vivar. Ahora con Enrique Sánchez. Queda la duda quién va a ser el campeonato. Roque el equipo no está allá abajo, está bien arriba. Capaz que Roque no sé. Al parecer va a ser Enrique Sánchez, porque Enrique Sánchez es el que se acerca. Ahí en el medio, hay aplausos una arenga para Enrique Sánchez, presidente del Club Nacional. Mario Díaz de Vivar, es el que va a entregar la copa a Enrique Sánchez, junto a quien piden por Roque los compañeros, sí. Va a ser Roque, Kili Rojas. Sí, va a ser Roque junto a Enrique Sánchez. También se le suma Orlando ahora Lugo. Ahora sí. Se da el lanzamiento del vicecampeonato de Nacional. Ahora Lugo, Enrique Sánchez, vicecampeón del torneo Apertura del fútbol paraguayo, compañero Rodrigo Ricardo. Lo que fue la entrega del vicecampeón luego de 14 años, vuelve a tener este título el conjunto. Excelente trabajo. Vamos cerrando contigo para la conferencia de prensa grabada para poder tener nosotros nuestros archivos. Salud para el vicecampeón nacional. Ya estamos contigo, Víctor. Vamos a ver si tenemos contacto breve con Víctor Villalba desde Nueva Olla.
La nueva olla. Contigo, Víctor. Contigo, Víctor. De Felipe Jiménez en un ratito llegará el técnico. Se está demorando ya más de la cuenta. Se está demorando ya más de la cuenta. Pensé que a esta altura ya iba a estar aquí. Pasaron casi 25 minutos del final del partido. La presencia del técnico de Rubio Ñu. Hace rato ya se hizo la prueba de la señal televisiva. Está todo en orden. Así que es cuestión simplemente de que Felipe Jiménez se acerque hasta sala de conferencia de la olla para brindar sus declaraciones. Rodrigo. Gracias, Víctor. Gracias, Germán. Estamos contigo. Germán, estamos contigo. Estaba viendo recién que habló Pampliega. En realidad no pasó a Rúa por Triniense. Germán, ¿nos escuchás desde la Fortaleza? Bueno, hombre, volvemos con nuestro compañero. Según entiendo, no habló José Arrúa. Pasó a la conferencia de prensa el asistente técnico de José Arrúa. Hacemos un repaso. La tabla de posiciones con estos encuentros que cerraron el Apertura 2026. Campeón con 49 unidades. El vicecampeón Nacional con 39, Cerro Porteño 38 puntos, Ameliano con 33 para Trinidense, Libertad en la sexta ubicación con 31 puntos, Guaraní con 29, Recoleta 28, Rubio Ñu con 23 puntos. Los de Mayo en la décima posición con 22. Luqueño con 20. Esportivo Luqueño con 20. Y al fondo de la tabla, San Lorenzo con 15 puntos. Está por arrancar el duelo entre los equipos de Paraguarí y Benjamín Aceval por la fecha 9 de la intermedia. Se disputa en el municipal de Carapeguá. Minutos 19:30. El árbitro designado Fabio Villalba. El día de mañana cierra la intermedia, la fecha 9, digo bien, aclaro, con dos encuentros. Carapeguá recibe a Tembetario a las 17, con arbitraje de Aldo Quiñones. Y en otro partido, 19:30, General Caballero de Juan León Mallorquín, Guaireña. Para este partido, Víctor Robles. Recordamos también que nuestro Belgrano, de nuestro compatriota campeón en Argentina, 3-2 a River Plate. No jugó nuestro compatriota, estuvo en la banca, pero Alcides Benítez campeón con Belgrano. Nuestro trabajo grande también se extiende esta semana porque tenemos encuentros de equipos paraguayos en la Libertadores.